Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estamos? En esta ocasión tengo a un buen compañero en la distancia, estamos hablando de Canarias y me complace que esté esta noche aquí porque le veo una persona que interesa, yo soy la primera persona interesada en conocer un poquito más su trayectoria y como quiero aprovechar y apurar un poquito todo de todos, que es conocimiento y aprendizaje, quiero gracias a ellos. Lo primero, antes de hacer su presentación, quiero darle las buenas noches al amigo Guerrero. ¿Qué tal estás, compañero? ¿Cómo te encuentras? Muy buenas noches, Daniel. Me encuentro maravillosamente, todo en orden, todo correcto. Gracias por la oportunidad también de aquí de poder compartir contigo en tu programa. Un placer. Muy bien, pues nada, vamos a hacer aquí la lista La que lista tiene del currículum, supermercado. tiene un buen currículum y vamos a empezar. Con todos ustedes hoy tenemos el placer de estar con Guerrero, fundador y presidente de la Sociedad de Investigación Experimental TCI Voces del Más Allá. Desde el año 2001 trabaja meticulosamente en el campo de las psicofonías, usando sistemas clásicos de grabación como son los magnetófonos de microcassette y grabadoras digitales, tal como nos enseñaron Klaus Raudive y, como no, Friedrich Jürgenson, los pioneros en EVP. Y no es hasta el año 2005 que por cuenta propia decidió crear un grupo privado del Facebook para dar a conocer sus trabajos y así poder mostrar ante la ciencia que verdaderamente podemos lograr comunicarnos con nuestros seres queridos fallecidos mediante la TCI. Es presidente fundador también de la Escuela de Alta Magia y Parapsicología e Investigaciones. Es el experimentador de su grupo experimental con Carmelo García y junto a María Millán, una amiga en común. Saludos para ellos, por supuesto. Medium, sensitiva e investigadora también de TCI Voces del Más Allá, esta última, María Millán. Bueno, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo va todo? Que además de este breve resumen, empecemos. ¿Cómo lo llevas por el momento a causa del COVID-19, todo? Pero ¿ya has podido tener la suerte de salir a experimentar algún enclave? Sí, ya he tenido ya varias salidas ya. Después del COVID estuvimos en la casa del niño. Una cosita solamente, Daniel. ¿Me ves bien, no? ¿Se ve bien? Sí. Yo te veo, mi pantallita está sobre tu cabeza. No sé lo que toqué, pero voy a dejarlo así. Sí, he estado en la casa del niño, en un lugar que mucha gente conoce, aquí en la isla, que fue una casa de cuna donde la religión católica lo cogió como centro de niños acogidos y tal. Y hay bastante actividad y seguirá habiendo actividad porque el cura de ahí era muy malo, abusaba de los niños. Bueno, pues continúo brevemente contando la Casa del Niño, que era un orfanato franquista de la época de Franco, donde los padres de hijos republicanos, anarquistas, gente que no tenía economía, dejaban a sus hijos dentro de ese orfanato y ahí han ocurrido cosas atroces. El padre, que era el cura, abusaba sexualmente de los niños, incluso una de las monjas. Hubo un suicidio de una de las monjas, se apareció muerta en su cama y luego cuando ya dejó de estar sin uso el orfanato, lo cogieron como un centro de menores y se suicidó un chico joven que se llamaba Samuel desde una de las torres. Y este lugar es muy enclave porque hay mucha gente que suele ir a experimentar ahí. Y esa fue mi antepenúltima experimentación. La última fue en la Casa del Torreón, un lugar donde criaban caballos hace 17 años y ahí falleció un niño. Sí, ahí falleció un niño de 7 años, se ahogó dentro del pozo de la casa. Y tuve la oportunidad en esta investigación, ¿no?, en las dos últimas, de poder contactar con él mediante la transcomunicación instrumental y, bueno,
ahora sabemos que ya está hecho el trabajo que la medium hizo y bueno, está en el plano que le corresponde. Así que esas ya fueron mis 2 últimas experimentaciones en la calle. Luego solo experimentar en mi pequeño laboratorio, aquí en mi casa, en mi habitación. Solo experimentar aquí. Ajá. Y bueno, y eso. Vamos, que no te aburres. Porque luego a la hora de la analización a posteriori, madre mía, las horas que es eso. Me gustaría empezar, siempre suelo hacer algún tipo de preguntas así en plan estadística, pero contigo me gustaría empezar hablando un poquito de qué es lo que te pasó recientemente, de cuando estuvimos hablando hace menos de 24 o 48 horas, esos puntitos. Me gustaría que los expreses tal y como tú lo viviste y lo sentiste y luego debatimos un poquito, ¿si te parece? Muy bien, pues nada, resulta que me acuesto a dormir por la noche, normal, como cualquier persona, y me levanto por la mañana y me noto en la frente como que tenía un puntito por aquí arriba, tenía un puntito. Me quito la camiseta para ducharme y veo que tenía por aquí varios puntitos, incluso la camiseta con varios puntitos y la almohada también con varios puntitos. Y fue algo muy extraño porque sí es cierto que tengo un bolígrafo, el único bolígrafo que tengo es de color rojo, no es de color azul, es un bolígrafo que no lo uso porque yo uso el móvil y el ordenador, este es rojo y las manchitas eran azules. Y claro, fue algo muy extraño, me puse en contacto con personas que saben del tema, cómo pudo haber sucedido eso y bueno, obtuve la respuesta. Sé por qué fue y fue algo... Bueno, tú viste las fotos. Esas fotografías, perdóname, un breve inciso. Esas fotografías, como te pedí, y te lo digo ahora públicamente, te pedí permiso para poder publicarlas cuando se haga la edición de este vídeo, de esta videollamada, esta charla de tú a tú. Decir que me has dado permiso para poder publicarlas, es a lo que quiero llegar. Y para cuando se vean las imágenes, tú estabas tumbado, simplemente durmiendo. ¿Y cómo son esas imágenes? Para ti, detallándolas un poquito, extiéndete un poquito lo que son esos puntos. ¿Qué es lo que te respondí yo, por ejemplo, que me pareció a simple vista? Hombre, a ver, yo no sentí nada porque estaba durmiendo, pero esos simples puntos, un detalle que tú me dijiste y te doy las gracias porque era así, eran puntitos, o sea, no te puedo explicar cómo eran esos puntos, no eran rayas, no eran rayones, sino eran simplemente como punteando algo, como el cuerpo, como marcando algo, eran pequeñas marquitas con el bolígrafo. Y te digo, muy extraño, nunca me había pasado eso a mí, en todo el tiempo, bueno, en 41 años que tengo, nunca me ha pasado eso. Otras cosas parecidas, ruidos y tal, sí, pero el estar así pintado, eso nunca, pero nunca, Y como podrá apreciar las personas que estén viendo esta charla, con el amigo Geray, por cierto, porque yo siempre te conozco en las redes como Guerrero, y así se queda, Guerrero, pero Geray es tu nombre real. Lo que quería comentar, Geray, es de que en estas imágenes que se estarán viendo, es que lo que yo te comenté de madrugada es de que mi opinión personal es que no es que haya aparecido ese bolígrafo azul y tú a la hora de dormir, pues todos nos movemos a la hora de dormir y se haya corrido la tinta un poco o con la punta te hayas manchado un poco de tinta, detalles. No, es que se ve que es muy significativo, es que es puntito a puntito, conscientemente se ha ido marcando poco a poco. Claro. ¿Qué explicación le puedes dar tú a eso? Que eres el autor protagonista, bueno, el autor no, rectifico, eres el protagonista sobre lo que te sucedió. Sí. Esas son fotos personales que yo no las voy a publicar en mi grupo de Facebook ni en ningún lugar las voy a publicar. Ahora porque te di permiso y bueno, no hay problema por publicarlas. Yo las cosas personales, como lo que son las psicofonías, los registros personales que familiares me dan a mí, no me gusta publicarlo público. Alguna que otra sí lo publico, pero normalmente no.
¿Estás a tiempo, Geray, de que no se publiquen? No, públicalo. No hay ningún problema. No pasa nada. Yo lo que, mira, yo sé que lo que pasó fue parte de mi culpa. Bueno, parte no, fue mi culpa. Porque por las noches no es conveniente trabajar con energías. Y no me refiero a grabar con una grabadora para ver si obtienes psicofonía, no. Me refiero, se pueden abrir portales que uno no quiere. Y bueno, como te comenté, yo soy iniciado en la religión Yoruba, ¿vale? Llevo 2 años como aleyo y hay un santo principal que se llama Elewa, y el santo ese se le representa con una piedra y un coco, ¿no? Y yo lo que hice, rodé ese coco a partir de las 2:20 de la noche. ¿Y cuál fue la reacción? Pues esas pintadas. Porque cuando quien quiera averiguar un poco sobre el famoso Oricha, el niño este Elewa, es bueno, pero también es travieso. Por lo tanto, analicé todo, hablé con babalaos que son gente que está en mi entorno y evidentemente dijeron que fue él quien me pintorreó, me hizo una travesura. Porque el coco en la religión santera no se puede mover de noche, no se pueden remover las energías porque puedes abrir un portal. Y esa es la solución. Y a partir de esa noche, mira, no toque nada más. Ahí se queda y ya está. Para quien quiera hacer algo en un futuro, para que sepan que de noche las energías no se pueden trabajar a nivel de velas, a nivel de abrir un portal sin querer. Curioso, Daniel. Muy curioso. Y ya no solamente el hombro, el brazo, sino que también la sábana, que se veía que se había quedado con puntitas también. Sí. La almohada, es que la tengo, yo la lavé en la lavadora, pero incluso la almohada apareció con marca y aquí apareció como 5 puntitas o 5 puntos. Claro, yo no quiero pensar que eso pudo haber sido una especie de pentagrama o algo, porque no. Pero sí fue muy curioso, cuando me levanté me vi pintado, pero todo. Incluso pensé que era algo del cuerpo, que estaba expulsando pues tinta, como si me hubiera comido un pulpo, viste que tiene tinta. Pues yo dije, a saber. Y eso, te digo, muy curioso. Muy curioso. Y en esto que estás metido ahora, que me has dicho de las energías por la noche, yo es que soy un total desconocido de lo que acabas de explicar muy brevemente. ¿Puedes detallarlo un poquito en qué estás metido en ese sentido? A ver, yo soy espiritual, no sigo ninguna religión, yo soy espiritual, creo, por supuesto, en Dios, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Creo en los santos también de la Iglesia Católica, creo en las 3 potencias venezolanas, ¿vale? Y creo en los orichas, creo en los santos afrocubanos de Cuba, ¿vale? Que es la santería. Y bueno, es un estilo de vida, un camino en el cual la meta es poder tú mismo resolver todos tus problemas, tener suerte en la vida, que todo te vaya bien, que tengas salud, que tengas desenvolvimiento en tu vida. Y básicamente la santería trata en eso, en el bienestar de uno mismo y de los demás, de las demás personas. Qué bueno. Y eso, prácticamente eso. Meditación entonces total también, ¿no? Meditación, sí, suelo hacer alguna meditación que otra, sí, alguna meditación guiada también me gusta. Y es que son campos tan abiertos que es que yo soy un total desconocido, ¿vale? A mí me queda 100 millones por aprender y estoy hablando un poquito que vamos a hacer otro de tú a tú con tu amiga María Millán bueno. Y madre mía, hay cosas que es que ni sabía que existían. Yo lo reconozco en alto, no tengo nada que esconder. Y mira, otra cosa más que estoy aprendiendo esta noche, y esa es mi finalidad, es conocer más todo lo que hay metido dentro del mundillo. Claro, conocimiento, Daniel. Tenemos que tener conocimiento y ayudarnos los unos a los otros, y a uno mismo.
cogiendo un poquito de aquí, un poquito de allá, leyendo un poco de conocimiento y llevándolo a la práctica. Eso es lo importante. Muy bien. Bueno, entonces creo que era 2001 lo que había leído, desde que empezaste. ¿Cómo te da por empezar en este mundillo tan apasionante? Luego hablaremos de las TCI, de la transcomunicación instrumental, pero antes de llegar a ese punto de tu vida, de decir, voy a empezar a realizar una investigación paranormal, una experimentación, como quieras definirlo, pero antes de que llegue ese momento te quiero preguntar, ¿por qué motivo te adentraste en este mundillo tan apasionante? Tengo una fotografía, yo tendría 13 años, 14 años, tengo que tener yo en esa fotografía. Salgo con mi hermana, mi padre, para descanse, ¿no? Yo era pequeño, era pequeñito, y me veo con un libro, que el libro era más grande que yo. El libro me lo había regalado mi tío, y era el libro, el gran libro de los fenómenos paranormales, y era de varios colaboradores, entre ellos Fernando Jiménez del Oso, ¿verdad? Varios de esa época, varios... y te digo, de pequeño me ha gustado siempre ese mundo. Solo yo leía y ya está, y simplemente leía. Pero yo, como llevo tocando la guitarra desde los 16 años, llevo tocando la guitarra, componiendo canciones, ahora lo tengo un poco apartado, llevo 1 año y medio o 2 apartado en el tema ese de la música, pero mi abuela falleció en el 96, que yo me crié con mi abuela hasta los 7 años. Y claro, ella me crió y yo, te digo, la quería como una madre, mi abuela. Lógico. Y yo recuerdo que falleció un sábado, falleció un domingo. Yo tenía 16 años y yo cogí la guitarra, una guitarra mía que tenía en esa época, y me fui yo solo, ciego, me fui al cementerio de noche, porque en esa época estaban abiertos los cementerios, y me fui al nicho de ella, que estaba lleno de flores, todo, recién había fallecido, y le compuse una canción a ella, que aún la tengo escrita ahí, con música, letra y todo, y le canté la canción, y yo tenía un Nokia pequeño, un Nokia 2630, todavía me acuerdo, y yo grabé la canción, y me vine para casa. Eso sí, cuando acabé de terminar la canción dije, pero ¿qué coño hago yo aquí? ¿Sabes? Cuando uno va, ¿verdad? Va con la intención de dedicarle algo a tu abuela, a un ser querido. Tenías que hacerlo y ya está. Sí, claro, sí. Y cuando se hizo el silencio total, que los grillos se escuchaban, una oscuridad que no había ni farolas. Empecé a correr con la guitarra, ¿sabes? Que digo, madre mía, en esa época. Y analicé las grabaciones. Tenía yo 17 años, 16 años. Y no era mi abuela, por supuesto, pero sí se registró una voz en la grabadora, en el móvil, que dijo, ayúdame, en 3 golpes secos, ¿no? O sea, ayúdame. Y yo me puse a decir, esto es una psicofonía, porque es que yo no estaba ahí solo, o sea, estaba mi abuela y no había nadie más. O sea, yo sentía que había gente alrededor, o sea, gente, entidades me refiero, no personas, porque no había nadie. Y cuando yo escuché el ayúdame, ahí empecé un poco a darle a la cabeza y decir, ¿y de dónde carajo, no, salió esta voz, no? ¿Cómo se pudo grabar esta voz aquí dentro? Y empecé a preguntar, y eso fue con 16 años. Fue la única psicofonía que registré. Y luego, a los 3 años, volví al cementerio, porque volví al cementerio y volví a hacer lo mismo con el mismo móvil que tenía un Nokia, pero no era el que usé en ese día, sino otro un poco más avanzado. Y volví al cementerio a grabar, obtuve respuesta, obtuve registro. Y con 21 años, mi tío era carpintero, él trabajaba de carpintero, y me dijo que si me quería ganar unos euros con él, y me fui a una casa que él estaba trabajando, ¿no? No había nadie en la casa, estábamos yo y él, haciendo un armario, un ropero grande, ¿no? Y yo el móvil lo dejé en el salón y cerré la puerta, porque como íbamos a estar con máquinas trabajando,
cortadoras y todas las máquinas de la carpintería. Grabé 7 minutos, o sea, seguidos, y en 7 minutos solo se obtuvo 2 psicofonías en esa casa que a mí me pusieron muy nervioso cuando llegué a mi casa y las analicé. Me puse los auriculares y las empecé a escuchar y me puso muy nervioso. Era una señora mayor pidiendo ayuda también, ayúdame, y luego dijo maldita. O sea, se supone que ella estaba diciéndole maldita a algún familiar, supongo yo, no sé. Y ahí le empecé a coger el gusanillo. Ahí empecé a cogerle el gusanillo, como decimos aquí, ¿no? Igual, ¿no? Que el experimentar. Ahí tenía 21 años. Fueron mis primeros comienzos con la psicofonía. Luego estuve tiempo apartado, lo dejé porque la vida, ¿no? El trabajo y cosas, pues uno va dejando siempre de lo que uno quiere hasta que volví a retomarlo de nuevo y bueno, esos fueron mis comienzos, Daniel. Pero bueno, pero fíjate, Geray, que sin buscarlo, poquito a poco el fenómeno fue buscándote a ti. Empezaste con tu abuela en paz descanse y poquito a poco, luego trabajando de carpintero, y fueron viniendo registros sin buscarlo prácticamente, especialmente el primer día, claro está. Y a día de hoy, pues fíjate, te has vuelto un experimentador, investigador de campo y ya han pasado añitos, la verdad sea dicha. Y han pasado añitos, sí. Pero lo bueno es eso, que poquito a poco te ha ido atrayendo, pero a causa de registros obtenidos. Y es lo bonito cuando vas a algún sitio y obtienes algo tan sumamente claro, que estarían esas entidades hablando entre ellas, como tú dabas a entender anteriormente, o se dirigían a ti directamente, no lo sabes, almas de paso, estaban enclavadas allí, lo que fuere. Pero sea lo que sea, obtuviste esos registros inteligentes, voces claras, guturales, y mira, ahí lo tienes. A día de hoy habrás avanzado muchísimo más, pero aunque hayas avanzado, me gustaría que, en vez de hacerte preguntas lo que es dentro del campo de experimentación, lo que es la metodología que llevas a tratar, también me gustaría que tenías por ahí a mano, creo que te he entendido antes de empezar con la grabación, algunos caprichitos que tienes tuyos de antaño para poder mostrar a quien quiera ver este vídeo. Unos caprichitos, y justamente uno de ellos, este es un Sony. Voy a subir un poco el brillo para que se vea. Sí. Esto fue en la época de mi abuela, tenía yo fue en el 96, tenía yo 16 años, creo que tuve. No lo grabé con esto, lo grabé con el móvil, pero luego de grabar la grabación, mi padre me regaló un magnetófono como este. Son magnetófonos de microcasete de los años 80, o sea, son viejitos. Aquí está el micro, y bueno, y luego tengo el otro. Esto es otro Sanyo también. Fíjate. No tiene pilas. Come muchas pilas esto, ¿Podemos ver las cintas y nos explicas cómo lo pasas luego a MP3 para hacer las audiciones, las reproducciones, sí, el análisis? Ahora no se puede mover la cinta ahora porque, mira, escucha, no tiene pilas y no tengo cargador. Las pilas que tengo son estas, son recargables, tengo que recargarlas. Pero yo suelo comprar pilas en el supermercado, alcalinas, fuertes, porque estos aparatos necesitan potencia, no necesitan pilas malas, tienen que ser pilas buenas. Cada vez que vas por ahí no tienes. No tienes cintas por ahí vírgenes, digo, para mostrar a claro, que... Tengo esta, por ejemplo. Eso es. Tengo más en el cajón, Esta es de 30 minutos. Esta es de 30 minutos. Es una Olympus. Las que tengo en el cajón, unas Panasonic, otras Sony, van variando las marcas, pero bueno, la marca no tiene nada que ver. TDK, la famosa marca TDK también, antigua, y es de 30 minutos, ¿vale? Y esto tienes que pasarlo a MP3, obviamente. Esta grabadora, los magnetófonos, tiene un ruido que se oye, un ruido de base,
porque son antiguos, son de cinta y suena, ahora porque no tiene pila, pero suena. Te voy a decir una cosa, si me permites, Guerrero, yo no grabo de esa manera, ¿vale? Pero a mí me gusta más ese sonido. Claro, me gusta. Claro. Muchos podcasts, muchos documentales y me encanta ese sonido. Ese sonido de la manera que graba es precioso. Continúa. Estos son los que uso viejos. Incluso, mira, esta grabadora, que es más nueva, es una Philips, es más nueva, pero tiene sus años. Esta grabadora tiene por lo menos 7, 8 años, y también tiene ese sonido. Todos estos tipos de dictáfonos tienen ese sonidito cuando graba, un sonido leve, y es por la calidad del equipo, ¿no? Si uno se compra una grabadora de 200 euros, bueno, hoy en día en el mercado las hay muy baratas con silenciador de sonido, o sea que no escuchamos el ruido ese, ¿verdad? Es famoso que lo oímos. Pero luego al ponerlo en el ordenador, sí se oye bien las grabaciones. Personalmente, hombre, si me dan a elegir, yo prefiero grabar modernamente. Prefiero grabar con una grabadora digital o con un teléfono, porque yo he tenido bastantes registros con un teléfono, no hay ningún problema. O sea, yo el teléfono... La calidad, perdona, es mejor que muchas grabadoras digitales. Y la facilidad. Porque estos casetes, que lo hace un compañero mío, no lo hago yo, que se dedica a pasar cintas de estas a... No se ve, por lo menos VHS. ¿Te acuerdas las cintas antiguas de los vídeos? VHS, sí. Grande. Pues el chico este se dedica a pasar recuerdos a MP3 o a CD-ROM o a pendrive. Yo no, yo le mando un pendrive y él lo hace. Es un programa que se usa para un ordenador. Aparte de eso necesita un cable especial donde la bobina de la cinta se pase todo lo que es al programa dentro del ordenador. Es muy laborioso. Muy laborioso, sí. Y luego lo escuchamos y dices tú, bueno, me he pegado 3 horas investigando o experimentando por ahí y no se oye nada, ¿no? Pero bueno, después esas 3 horas estás en otro lugar que tú sabes que no va a pasar nada y obtienes respuestas. Porque como siempre repito, Daniel, siempre digo, me gusta decir eso, no es cuando nosotros queremos, ¿verdad? Es cuando ellos quieren y están dispuestos a interactuar con nosotros. Sí, así que es muy laborioso. Sí, es verdad. Yo he estado, si me permites hacer una mención rápida, yo he estado hace poquito en una zona de una batalla que fue muy grande, igual que estuvo la batalla de Belchite en Zaragoza. Aquí en Madrid existió la triste, igual que en Zaragoza, pero aquí fue la batalla de Brunete. Entonces nos fuimos a un enclave, a una residencia que ya conocía yo de hace años. La mencioné en el libro de Respuesta del Más Allá, la que estoy señalando, que siempre le tengo aquí de protector, no por otra cosa. Y resulta que yendo allí, habían ya pasado, imagínate, 4, 5, 6 años, y cuando voy para allá, pues resumiendo brevemente, ya no existía, ya habían demolido la residencia abandonada y ya estaban haciendo un chalet nuevo. Y dentro de todo, pues el plan B, porque yo siempre soy de plan A, B y C cuando vamos a sitios. Pues el plan B fue irnos a 2 edificaciones que yo conozco, que hay al lado de una carretera, cosa que no me gusta, pero está separado a la carretera, pero pegado a la carretera hay unos búnkers de guerra, son nidos de ametralladora. Buenísimo, me encanta el lugar eso. Luego revisamos de que hay un túnel por debajo que empalmaba con el otro nido y luego un tercero detrás. Fue muy bonita la experiencia. Pero en ese enclave, en esas 2 edificaciones, a mí me asombró muchísimo porque lo veías de frente y decías, esto está demolido, está reventado, todo lleno de escombros. Pero cuando accedimos dentro y empezamos a sentir un tipo de carga no hubo fenomenología, no me malinterpretes, sino que las sensaciones que teníamos todos era de que había energía, había algo. Claro. Y llegó a tal punto que al final, no te voy a decir
Nah, nos hinchamos a psicofonías, a parafonías, tal, como se suele decir vulgarmente siempre. Buah, esto ha sido la leche. No, no, no. Para mí las que hubo, sean las que sean, luego hay que analizar a posteriori, por supuesto. Pero estando allí in situ, las que obtuvimos, yo te digo a ti que más de una fueron respuestas inteligentes y jolín, que eran voces clarísimas, como estamos hablando tú y yo, con glotis, entendibles, inteligibles, entendibles totalmente, totalmente. Y era un sitio, como tú has dicho, el que menos te esperas, luego es el que más carga fenomenología o registros parafónicos obtienes. Y eso fue recientemente. Disfruté como un niño, la verdad sea dicha. Es que date cuenta, esos sitios que tú estás comentando ahora está plasmado de tanto voces directas, lo que tú oíste, ¿no? O voces claras, son energías que están en ese lugar, y luego también los sonidos residuales que están ahí de la época de la guerra. Y te digo porque aquí también hay perdóname, esa era la doble intención de ir a ese edificio, estar resguardados, claro, una controlada, claro. Pero sé que tengo a X metros 3 búnkers de guerra. Perdona. Buenísimo, buenísimo, buenísimo porque se registran, ecos residuales, te digo. Yo también tengo algunas experiencias, bueno, solo he ido una vez, solo he ido una vez solamente, me quedé con la ganas de volver a ir. Es un cuartel de dos épocas diferentes, de la Primera Guerra Mundial, cuando Cuba perdió la guerra, si España se aliaba con Alemania, pues había la hecatombe, la guerra total, ¿no? Pero nunca se lió España con Alemania. Y luego, de la Segunda Guerra Mundial, a principios del siglo XXI, hicieron búnkers, ¿vale? También, como 4 o 5. Hay nidos de ametralladoras y todo por ahí. Y el primer día que fui, no obtuve ningún registro en directo. No obtuve ninguna voz en directo. Las voces que obtuve fueron en residuales. Y las tengo en el canal de YouTube, que las pueden ver cualquiera. Las voces residuales fueron tales como que viene la Guardia Civil, ¿vale? Franco, a estos yo maté, o sea, con acento de Madrid, una persona porque eran destinados aquí también. Uh-huh. Y eso es lo que, sencillamente, es lo que mola, ¿no? Como digo yo, las energías residuales, ahora cuando se mete una energía directa, una voz directa e inteligente, ya sabemos que podemos comunicarnos con ella sin problema, si ella quiere, claro. ¿Cómo se llama el canal de YouTube, ya de paso, para aprovechar? El canal de YouTube se llama GIE Voces del Más Allá, Grupo de Investigación Experimental Voces del Más Allá se llama. Vale, pues le echaremos un vistacito, porque nos vemos mucho por las redes, pero esto que acabas de mencionar a mí sí me interesa echarle un vistazo. Tengo trabajos curiosos ahí, y sí, la verdad que sí. Y está interesante. Muy bien. A ver, ¿cómo, por decirlo de una manera, cómo es la metodología que tú llevas a tratar en una experimentación? O sea, en la presentación que te he hecho era, no quiero que se me olvide esta persona para no faltar a nadie. A ver, estamos hablando de que es el experimentador de su grupo experimental con Carmelo García, que no tengo el gusto todavía de conocerle, y María Millán. María Millán, ¿dónde vive? Creo que era en Alicante, ¿verdad? María Millán, sí. Vale. Sí, Alicante. ¿Y el otro compañero que es de allí, de tu tierra, de Canarias? De mi tierra, vecino mío, amigo mío. Es el que se encarga de los equipos, que si la luz está bien, la batería, etcétera, etcétera. Y entonces os vais tú y él de experimentación, los dos físicamente, y estáis en contacto. Claro. Estáis en contacto con María Millán, ¿no? Vale. Y una vez al mes, cuando hacemos directo, llamamos a María Millán y a partir de ahora, aprovechando que estamos en directo, vamos a hacer eso. A mí, yo no soy mucho de directo, ¿vale? Yo soy más de grabar a cámara cerrada, con la grabadora, la videocámara, y subir los resultados en las redes, ¿no? O guardarlos para mí. Pero bueno, como ahora tengo la carga, la responsabilidad de la Sociedad de Investigación Experimental, que a partir de febrero, mediante salga todo bien, pues vamos a
otorgar credenciales a cualquier investigador que no tenga credencial, porque es muy importante la credencial en una investigación, en un lugar. Tú lo sabes, que estás en la SEI también, es muy importante. Sí. Y eso, que metodologías hay muchas. Y donde vamos yo y Carmelo y María, cuando conectemos en directo, en el próximo se verá María aquí arriba, en la pantallita, en vídeo, se verá, y ella es la que va guiando, va diciendo, oye, hay una señora ahí. O sea, ella virtualmente os va guiando. Sí, o sea, en el directo, ella va viendo el directo, antes del directo, hacemos una llamada con ella y le enseñamos el lugar. Tú ves algo aquí, notas algo, yo en esta parte siento algo, ¿no? Porque lo siento. Ella lo confirma o no lo confirma, ¿verdad? Y efectivamente, si ella va diciendo que ahí hay algo, hay una mujer, pues trabajamos en ese lugar con esa mujer. Lo primero es eso, trabajar. Intentar comunicarnos con ella de muchas maneras. Perdóname, yo tengo que cortarte. A razón de lo que ella siente a veces, porque yo ya he hablado con ella y tengo ganas de cogerla por banda, como yo suelo decir, en un de tú a tú, pero a lo que te quiero llegar con la pregunta es, con este corte, cuando ella dice de que este sitio es un punto caliente, etc., ¿vosotros sentís como investigadores también parte de ello? ¿O os guiáis a razón de lo que dice María, pero vosotros también sentís lo mismo? ¿Estáis de acuerdo? No me malinterpreten, no es que vayáis los dos de patitos y ella os va guiando y ya está. Me refiero de que vosotros también sentís vibraciones justamente en los puntos que ella va ayudando, aportando a su grupo con vosotros. No siempre. O sea, ella tiene, como medium psíquica y física, ella tiene ese don de pequeña de poder visualizarlo, ¿no? Ajá. Pero claro, igual ella me dice que hay una energía allí y yo no noto ninguna energía porque yo no tengo ese don para poder ver esa energía. Obviamente no soy Rapel, como digo yo, para yo poder ver, ¿no? A esta energía, pero lo confirmo y lo valido. Si hay una mujer, yo me acerco al punto donde ella me dice e intento comunicarme con esa energía, utilizando métodos para que esa energía venga a mí, venga a los aparatos. Date cuenta, Daniel, que nosotros somos puentes, tú y yo, cualquier persona somos puentes para las energías, cualquier persona, ¿vale? Hay muchas clases de entidades que están en este plano atrapadas, otras que no quieren ascender, otros que están aquí simplemente por rabia porque han visto que han muerto, ¿verdad? Y no pueden hacer otra cosa sino estar aquí en este plano. Y nosotros vamos validando lo que ella dice. Ajá. Y a veces nos encontramos con cosas que ella no dice. O sea que son energías que entran directamente. Directamente. Te das cuenta que este mundo es así. Es todo energético. La energía se transforma, como dijo el famoso científico. Sí, eso es. Ni se destruye, ni se crea. Ay, ¿cómo era? Siempre se me queda esa frase, me cago en la leche. Ni se destruye, ni se crea, solo se transforma, ¿no? ¿Puede ser? Exactamente. Pues, y bueno, y entonces, a razón de lo que os va guiando, María, ¿vale? Perfecto. Eso se ha quedado claro, pero lo que yo quiero saber es la metodología que lleváis a tratar. O sea, ella os va guiando, pero ¿qué tipo de aparatología utilizáis? Cuenta lo que puedas o lo que quieras. ¿Qué aparatología, cómo os organizáis para llegar a un campo base, como por lo menos nosotros lo llamamos, y decir, vale, aquí vamos a hacer una sesión parafónica? ¿O vais de estancia en estancia? ¿Cómo lo hacéis vosotros? Nosotros, ante todo, primeramente, montamos todo primero. Montamos pocos aparatos, porque nosotros trabajamos muy básicos, ¿eh? Nosotros trabajamos con sensores de infrarrojo, de luz, ¿verdad? Un sensor de infrarrojo de luz, uno de movimiento o dos de movimiento, sí. Y con lo que ya te enseñé antes, con grabadoras digitales, vamos usando bastantes métodos para llamar la energía. Focos, pelotas de colores. Hay que llamar el fenómeno, ¿verdad? Porque es llamar el fenómeno. Por ejemplo, estos tipos de radio que son
son básicas, la uso simplemente como ruido blanco, ¿no? Por ejemplo. Pero esto no lo uso yo en una investigación, esto lo uso en una casa, ¿no? En un lugar cerrado para tú transcomunicarte con cualquier energía que esté a través de las ondas, de la frecuencia, que esto es otro tema apasionante, el tema de las ondas hertzianas, de la radio, Nikola Tesla, Marconi, es una maravilla. Pero cuando investigamos, tenemos primero los equipos colocados, los sensores de sonido, de movimiento, una grabadora en un punto, un magnetófono en otro punto, otro magnetófono en la parte de atrás y la grabadora del móvil en modo avión, porque hay que tener todos los móviles en modo avión, porque el wifi... Ya lo apagamos. A día de hoy ya lo apagamos directamente. No, sí, es que como tiene que ser, claro. Solo dejar el del directo, el que uno graba, por ejemplo. Y ya una vez que tengamos todo preparado, pues llamamos a María en directo. Vamos haciendo unas pruebas primero nosotros. Antes de llamar a María hacemos unas pruebas de 15 minutos y se registran fenómenos psicofónicos, que es lo que... Incluso mimofonía, Daniel. Eso es una maravilla, una mimofonía. Explícanos. Eso nunca me ha pasado, solo me pasó en un lugar y fue en el orfanato franquista. Y está puesto en el vídeo, en el canal de YouTube, está puesto ese vídeo y fue una grabación en directo, una transmisión en directo. Y todos oíamos el órgano de una iglesia, el piano de una iglesia. Date cuenta que dentro de ese orfanato tiene 2.000 y pico metros cuadrados, tiene dos capillas, una grande, una pequeña, tiene una torre de 12 pisos, tiene un lavadero, una casa donde dormían los niños, es grandísimo. Y el primer día que estuve ahí grabando, todos en el directo oímos el órgano de un piano de iglesia, cuando la iglesia más cercana de ese pueblo, de ese barrio, estaba a 7 kilómetros, o sea, estaba muy lejos, y se escuchó ahí, en el lugar donde estábamos trabajando, con la mimofonía en directo. Y muy curioso que cada vez que subíamos a la torre, donde se suicidó un chaval de 17 años, se tiró, dejaba de sonar, pero cuando nos acercamos a la capilla, sonaba. Fíjate que yo con ese método de mimofonía nunca había tenido una experiencia con la mimofonía, nunca me había quedado con los sonidos ambientales del exterior. Pero bueno, es apasionante este mundo y ese es nuestro método, el buscar el fenómeno con inteligencia, sabiduría y saber lo que se hace, no ponerse nervioso. Hay que investigar con una mente positiva, tranquila, para poder atraer energías buenas, positivas. Fíjate. Así que es un mundo. Pues me estás dejando la miel en los labios, me estás jorobando con lo que estás diciendo, porque yo tuve el gusto de estar en noviembre del 2019 en Canarias, como estuvimos hablando, y ese enclave que estás diciendo, pues si llegamos a conocernos, a ver, ya nos conocíamos en las redes, pero si no se llega a romper el hielo, si se hubiese roto antes, pues fíjate, para allá que te hubiese pegado un toque, te hubiese dicho, Geray, que ya estoy por aquí. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Un par de horas no hubiéramos pasado allí. Pues sí, la verdad es que esas mimofonías son muy, muy buenas, sinceramente. ¿Voces en directo, por ejemplo, has escuchado en alguna ocasión? ¿O tú solo, individualmente o grupalmente? Voces en directo, yo las he escuchado. Voces en directo, yo sí, las he escuchado. Sí. Y no son mimofonías, porque claro, una mimofonía puede ser eso, ¿no? El sonido de un piano, el sonido de una ametralladora, que se junta con un sonido residual. Una voz directa, una psicofonía por absorción, por ejemplo. Bueno, pero yo he estado yo solo, yo estaba experimentando yo solo, muchas veces en el cementerio, incluso a lugares que voy yo solo, a lugares en medio del barranco. Hay que valer para ello, para estar en un cementerio solo, por la noche, me imagino. No, ya no se puede entrar de noche, ya no se puede, pero he entrado de noche, he entrado muchas veces de noche y he saltado cuando era más joven, he saltado el muro
y he entrado, ¿no? Te hablo hace por lo menos 10 años de esto, que no era tan joven, pero bueno, salté como la liebre y me pegué 1 hora dentro del cementerio. Sí. No había nadie, ¿eh? Porque en ese cementerio, que le dicen el cementerio del puerto, porque está justo por ahí, no duerme ningún cura ahí dentro del cementerio, ningún monje me refiero. Y yo estaba grabando con la grabadora, que no la tengo, esa grabadora ya no la tengo, pero estaba grabando con ella, y de repente, ¿vale? De repente se oye tú, ¿no? Oye tú, así. Y se me pusieron los pelos, pues te digo, como escarpias de punta. Yo dije, bueno, aquí hay alguien aquí hoy conmigo, haciéndome compañía, ¿no? Yo pregunté y lo cogí y dije, ¿hay alguna entidad aquí en esta tarde conmigo? Solo usé una grabadora, no llevé nada más porque no fui a investigar en plan así. Oye tú, y no lo escuché más. Solo fue una voz directa, o sea, una entidad que estaba por ahí, porque incluso yo con la linterna empecé a mirar por los lugares y no había nadie. Y por fuera, a esa hora que eran las 3:54 de la mañana, tampoco pasa nada, no pasa nadie. Y dentro, al lado mío, oye tú. Evidentemente fue alguna energía que se quedó en este plano astral fuerte, que tuvo la capacidad de yo encima oír, oye tú. Yo he oído también, en casa yo he oído también voces directas. Mi nombre, es que a mí me llaman mucho, o sea, a mí me llaman mucho, pero porque tengo la facilidad, Daniel, de que las energías se comuniquen conmigo, ¿vale? Yo no soy medium, no soy espiritista, no soy nada de eso, ¿no? Pero al tener un corazón dispuesto y llevar tanto tiempo así, y más con las energías, salud. Perdón, es que tengo un resfriado, macho, que estoy... Madre mía. Continúa. Eso es la nueva de otoño, la gripe de otoño. Tengo un resfriado que vamos. Continúa, perdona. Pues, nada, eso, que cuando uno trabaja con energía, ellas te hablan. Incluso tú lo oyes, esa energía cuando te hablan. Y bueno, esto es así. Es un mundo... Esas voces en directo, ese oye tú, ¿en esos momentos estabas grabando con la grabadora? En ese momento, yo me acuerdo, estamos en el 2020, eso fue... No, quiero saber si se quedó registrado. Estaba con una grabadora de estas, estaba con una Olympus, era digital Olympus, y yo pues la puse en marcha. Tú sabes que estas grabadoras no tienen para el sonido externo, tienes que colocarle un micrófono y un altavoz. Sí, pero se quedó registrado, aunque para mí es secundario. No se quedó registrado, lo oí yo, pero no se quedó registrado. Yo soy una persona que vale, que yo entiendo el tema científico, que hay que demostrarlo, hay que tal, pero que con tu palabra ya me basta a mí. Lo tengo muy claro. Pero a lo que quiero llegar es eso, es de que estar en un cementerio, a ver, yo he estado por la noche más de una ocasión, pero con grupo, con compañeros, o 2 personas solas, o 3, o lo que es a experimentar, a respetar el enclave, como en todos los sitios, sea un cementerio, sea cualquier casa simple que está ya abandonada en medio del monte, pero siempre hay que entrar a los sitios con todo el máximo rigor y respeto del mundo. Pero estar en un cementerio por la noche, que escuches esa voz en directo, hay que ponerse en situación y telita. Acojona, acojona, pero bien acojona. Bueno, te puedo decir que estuve 15 minutos y me fui. Yo escuché, oye tú, encima la voz fue gutural, fue una voz grave, oye tú. Y yo dije, esto es un demonio total. Igual no era un demonio, porque las voces ellos la modulan, van modulando, necesitan modulación para poder transmitir, o sea, reflejarse en una grabación, la modulación. Y esta fue como que había alguien allí, alguien oscuro o algo, yo sentí que era eso. Pues luego me sentí incómodo, muy incómodo, sentí en el cuello, yo sentí en el cuello mucho calor y dije, esta persona, esta energía, y me fui. Me salté el muro y me volví a marchar. Porque, claro, si tú notas eso, es que evidentemente se te está pegando a ti el muerto. Y si se te pega del todo, tienes que quitártelo. Porque ellos
cuando se pegan a nosotros, viven de nuestra vida viva, ¿no? Viven de nuestros sentimientos, viven de nuestra forma de pensar y se alimentan. Y nosotros vamos menguando, nos vamos sintiendo peor. ¿Por qué? Porque se pega el muerto. Por eso siempre hay que protegerse en una investigación, pero sobre todo en la cabeza, la mente. Yo siempre repito, hay que estar muy poderosa, muy positiva y con una vibración alta, porque con la vibración alta no hay nada que se nos pegue. No sé si tú eres creyente en algo, pero... Yo soy, por decirlo de una manera, quiero creer en todo, pero a la vez el mismo porcentaje soy un desconfiado total. Entonces no te estoy respondiendo nada. Lo que quiero es entender, comprender dos cosas. Una, para que vayas pensando mientras hablo, una es cómo se te pega el muerto, como tú dices, cómo la misma persona individualmente se da cuenta que se le ha pegado esa entidad, lo primero. Y lo segundo es, se llame María Millán, un abrazo desde aquí, un beso, ya lo he dicho creo, se llame como se llamen estas personas con ese don especial, con ese auténtico don especial, que para mí hay muy poquitos, incluyo a María, que la creo, pero hay otros que no. Hay otras personas que no las creo, y María no es un cumplido, es que la creo de verdad. Pero María es especial, sí, sí. Pero a lo que quiero llegar es, tanto que me gustaría que expliques un poquito, que te extiendas un poco más, por favor, en el tema de que se te pegue esa entidad del muerto, y por otro lado me gustaría que expliques cómo llegó a tu mente en un pasado, decir, creo a María o creo a tal persona, porque no quiero enfocarlo a María, ya hablaré con ella. Que digo hablaré porque está aceptada ya la invitación por parte de ella, pero a lo que te quiero llegar a ti, Geray, es cómo llega al punto de tu vida de decir, vale, voy a hacer un directo y dentro del directo voy a incluir a una persona que nos vaya guiando, porque mediante la imagen de un teléfono móvil u ordenador creo que ella, sea la persona que sea, reitero de nuevo, ve, visualiza, siente, percibe entidades en el siguiente pasillo a la izquierda. Respóndeme una cosa y la otra, por favor. Vamos a empezar primero, para que no se me vaya la cabeza, vamos a empezar, por ejemplo, lo de la imagen, ¿no? Porque, por ejemplo, María es medium, también es psíquica, o sea que ella lo ve, no lo ve por una imagen, ella en una imagen no ve nada en una imagen, pero ve el lugar y ve a la entidad que está ahí, por ejemplo. Yo no puedo verlo, ni yo, ni tú, ni nadie que no esté capacitado puede ver a la entidad, pero sí lo ve a la entidad, y como dijimos al principio, yo contrasto y valido si ahí realmente hay alguna entidad. Con un meter, si el campo electromagnético de tal legado que nos creó Nikola Tesla, el inventor del electromagnetismo, de ahí salen todos esos aparatos. Pero María los ve, ella los ve psíquicamente y los ve con los ojos. Nosotros no, nosotros no podemos verlo. ¿Cómo se te pega un muerto? Pues mira, para que se te pegue un muerto es un poco complicado, pero también es fácil que se te pegue un muerto. Si uno va a una investigación depresivo, triste, malo, ¿sabes? Que ha discutido horas antes con un amigo, con su pareja, con lo que sea, y va a una investigación como por obligación, ¿sabes? Tengo que ir a investigar y tal. Pues nos vamos a encontrar en ese lugar igual entidades buenas, positivas. Vamos a una casa de campo y nos encontramos a las familiares que han vivido, 2 viejitos y la hijita, y no hay ningún problema. Ahora, cuando vamos a lugares donde han hecho magia negra, como en el cuartel de telecomunicaciones, en la aviación que estuve en febrero, estuve ahí, había un Baphomet que representa a Satanás, ¿no? Invertido, con 3 cruces invertidas, ¿no? Y ahí habían entidades en directo. Y esos son los tipos de entidades que se te pueden pegar, ¿vale? Porque ellos ven cómo somos nosotros. ¿Qué se siente? Pues bueno, te sientes agotado, muy agotado mentalmente, un bloqueo mental, como que no eres tú el que estás pensando. Incluso a veces no tienes ganas de comer, se te quita la gana de comer, de salir a la calle. Entras como en una especie de depresión, notas pesadez en el cuello, en el cuerpo. ¿Te ha pasado a ti?
pregunto rápidamente. ¿Te ha pasado a ti? A mí, no, a mí nunca se me ha pegado un muerto. Nunca se me ha pegado un muerto porque se han intentado pegar un muerto a mí, se me han intentado, pero a la vez que se me han colgado, directamente se rechaza el cuerpo, o sea, se van, porque saben que... tipo de protección o algo. Claro, porque ellos saben que no pueden estar en mi cuerpo. ¿Qué me pueden hacer? Como en la foto. Me pueden hacer trastadas. Incluso me pudieron ese día que viste la foto haber arañado. O sea, me pudieron haber sido cualquier otra perrería más fuerte. En cambio, solo fueron pintaditas. Pero yo he visto, bueno, quiero nombrar a Yedra, del grupo Jeep Caminos del Misterio. Jeep Camino del Misterio, amiga mía, vecina mía también, que se dedica al misterio, ¿vale? Y estuvimos en la Casa de los Espíritus el año pasado, haciendo una investigación allí, y tenemos las fotos, ojo, tenemos las fotos de una agresión de un demonio, tenemos las fotos de uno de los compañeros que estaba con nosotros. El chico empezó a sentir calor, y aparecieron aquí 3 garras. Lo íbamos a llevar a urgencias y todo, al centro de salud primario, porque sentía mareo. ¿Qué fue? Que una entidad negativa le atacó. Directamente le atacó a él. Pero no, a mí muertos no se me han pegado. Sí, me han hecho hacer alguna brujería, algún mal de ojo, algún maleficio, pero como todo hay que repelerlo, ¿sabes? La magia hay que repelerla, ¿sabes? No hay que tenerle miedo a quien te haga algo, ¿sabes? ¿Qué tipo de protección tienes que llevar ante eso? Si es que hay algún tipo de protección. Hay varios tipos de protecciones. Como digo yo, lo primero es la mente. Hay gente que no va con nada, no va con cruces ni nada, pero sí va con rezo, va rezando, va confiando en Jesucristo. Jesús, cúrame de todo mal, límpiame de todo mal, me ponga agua bendita, me santiguo, tal, ¿no? Y luego tienes que darte baños cuando sales para despojarte de cualquier cosa, ¿no? Yo me hago baños propios, especiales, para después de cada investigación. Se llaman baños de despojo, para que tú te despojes de todo lo malo, cualquier energía que se te haya pegado salga de tu cuerpo, porque a las entidades no les gusta el agua bendita, no les gusta la cascarilla, que son elementos que usamos mucho nosotros, la santería, etcétera, etcétera. En definitiva, ¿qué protección? Yo llevo una cruz, me gusta llevar una cruz, y a mí me gusta llevar la medalla de San Benito, porque San Benito venció al diablo, dice la leyenda. Y mi mente con una vibración alta, y cómo no, yo sé que a mi lado hay que tener fe. No, la fe no hay que perderla, hay que tener fe en que a tu lado, aparte de que tú estás yendo a investigar, están tus ancestros contigo, tus familiares queridos que estén en este plano cuidándote, incluso tus guías espirituales. Porque si uno no, pero te digo, la mente es lo primero, que uno tiene que estar preparado. Y no se te pega nada, Mira los budistas, por ejemplo, los lamas y todos ellos, nadie puede hacerle a ellos ninguna brujería, absolutamente nadie. A ellos no se le pueden pegar ningún muerto, nada del mundo de esto, ¿no? Porque no creen y tienen una vibración alta. ¿No? Es que no, incluso las antiguas tribus chamánicas, porque a mí me encanta como estaban viendo la cultura nativa americana. Estudié de cultura nativa americana justamente, la nación Sioux, que se compone de 3 grandes naciones, los Sioux, los Lakota y los Nakota. Pues fíjate que ellos tienen nombres medicinas, ¿verdad? Tenían un curandero en cada tribu para curarte, pero no solo de cosas físicas, sino de muertos. A ellos también se les pegaban muertos, hacían ceremonias, espíritus, y el hombre medicina lo que hacía era limpiarte con salvia blanca, con humo, y te va limpiando. La fe, Daniel, es todo esto, y el tener fuerza, ¿sabes? Mental, no física, porque he visto gente grande y no tentar a los espíritus. Porque ahora lo quiero recalcar, en una investigación no es conveniente retar, como he visto mucho yo por ahí en muchas investigaciones, retar a las entidades.
No, es que no se puede retar. Tú eres el que mató a esta mujer, ven aquí, quiero que vengas conmigo, tócame la mano si eres valiente, ven aquí, tócamela. No se puede, amigo mío, retar ninguna entidad, porque son difuntos y ellos se te pueden pegar a ti por mucha protección que tú tengas. Hay que ir con humildad, con amor y tranquilidad, ¿vale? Respeto. Y simplemente con respeto, claro, hay que ir con respeto, no es retar a las entidades. Es que yo cada vez que veo una investigación así, alucino, me voy. Es que no aguanto ni 5 minutos porque es que no puedo. Vamos, hay que reírse porque la triste realidad, pero en fin, a lo que te quería llegar, por cómo hablas, en tu experiencia vivida en todos estos años, en tu trayectoria, ¿tú crees que es tanto, cómo decirlo finamente y expresarme bien, cargas negativas, el demonio, el diablo? Ahora hablo por tu experiencia personal, no por la teoría. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, a ver, mi opinión es que como existe el bien, sí, claro, como existe el bien, también existe el mal. Y si existe la luz, también existe la oscuridad. Mira, hay una foto que se ve una cerilla, fósforo, se ve, no sé si ahora lo podemos hacer, ¿no? Pero sí, se ve. Súbelo un poquito, porfa, que no te veo. Ahí, perfecto. ¿No? Pues, por ejemplo, cuando lo enciendes y lo pegas a una pared, la pared no ilumina el fuego. ¿Por qué? Porque la luz no puede con la oscuridad. Y, o sea, lo podemos acercar y se ve el palo. Se ve el palo, pero no se ve lo que es la llama candente. Con esto es una prueba científica de que, bueno, científica entre comillas, lógica, de que la luz no puede con la oscuridad. Y a nivel de Satanás, pues mira, no sé, yo conozco a satanistas, ¿vale? Que tengo varios amigos, una amiga satanista, que tiene una hermandad de 320 personas. Ella es madrina de una hermandad satánica. Y el satanismo, por lo que he estado estudiando, no es malo. O sea, hablan de los principios del ser humano, del respeto al ser humano, etcétera, ¿no? No es como hemos visto en la tele, de los cuernos, etcétera. Pero yo prefiero más hacer el bien, trabajar con la luz, ¿verdad? Que trabajar con lo que uno no conoce. Sigue. Así que eso, que sí, vale. que existe el bien y existe el mal. Somos nosotros realmente los que tenemos que hacer el bien y el mal. Bebe agua que te vas a quedar tieso, el ciego. Ya me estoy quedando tieso ya queda poquita agüita. Agua de terror, la mejor agua de Canarias. Sí, agua de terror, ¿te acuerdas? Sí, ahí tiráis de mineral que da gusto. Sí, es verdad. Hombre. Sí. Ya ves. Ay, esas papas con mojo, por cambiar un poquito el tema rápido. Eso, una calidad. El mojo rojo picante y el mojo verde. Me gusta más el verde porque no pica mucho. Depende de cómo uno lo fabrique. Hay gente que lo fabrica con menos ajo que lo que pica, que lleva el pimiento, que aquí le decimos pimiento la PM, porque te comes unas papas con mojo y dices, me cago en... ¿Cómo están las arropas? Madre mía. Bueno, poniéndonos un poquito más serio. Volviendo al tema de antes, el estado anímico, que ahí nos hemos quedado un poquito, yo creo. ¿Qué opinas con el tema del estado anímico que lo estabas empezando a mencionar, sobre que no es lo mismo que una persona ha discutido o algo y tiene que ir, ahora venga, me voy de investigación con estos, tal? Eso es primordial para ti entonces, ¿no? El estado anímico. Claro, para mí sí, el estado anímico para mí sí. Debería ser para mí y para el que va a investigar el estado anímico. Yo cuando investigo solo es una horita, no suelo investigar más 2, 3 horas, 1 hora. Pero sí, prefiero ir bien alineado, bien limpio, bien fuerte, y con un corazón abierto, hombre, ¿para qué? Para poder interactuar con las energías. Mira, Daniel, tengo 2 transcomunicaciones
fluidas, ¿vale? Y la primera vez que tuve esa comunicación fue con una niña de 17 años, que se llamaba Judith, la niña. Y yo estaba con un aparato que registraba un sistema de barrido, ¿vale? Y como portadora, porque sabes que hay muchos tipos de portadora, pues como portadora algunas voces, ¿verdad? Dentro del programa, ¿no? Algunas voces invertidas. Y bueno, me comuniqué con ella, con Judith. Y lo tengo en el canal también, ¿eh? También tengo en el canal esa comunicación y me encantó hablar con la niña, porque la niña no sabía que había fallecido. Tenía 17 años. ¿No era consciente? No era consciente, claro, porque date cuenta que las personas que fallecen, ya eso te lo dirá María, pero las personas que fallecen, no sé, ¿cómo te puedo explicar? No quiero, escúchame, es que por eso estaba yo pensando, no quiero que se quede en que ya me lo dirá María. Te corto ahí. Hoy el invitado es Geray. Perfecto. Bueno, mi experiencia, cuando una persona fallece, ellos ven que han fallecido y hay otras personas que no lo pueden ver. ¿Por qué? Porque están como si estuvieran vivos. Van a su casa con su mujer, etcétera, van hablando, los niños en la calle, y para ellos no han muerto, simplemente están vivos. Pero yo como humano digo, a ver, es muy fácil darte cuenta que has fallecido. Tú puedes hablar con tu mujer y si no te contesta, o con tu hijo, con un amigo, con un vecino, es que algo pasa ahí. Tú estás hablando y dices tú, coño, ¿por qué no me contesta a mí esta persona? Porque evidentemente ha fallecido, ¿sabes? Y hay muchos métodos para uno saberlo. En fin, el mundo de los muertos. Ya lo veremos cuando nos toque llegar a ese momento. Pero por ahora nos dedicamos nosotros a saber qué hay más allá. Y yo he obtenido respuestas confusas y no confusas, ¿sabes? He obtenido respuestas como que hay luz, como que hay Dios, otras como que no, que hay oscuridad, ¿entiendes? Pero claro, esas entidades que dicen que hay oscuridad son bajos astrales, son personas que viven en la oscuridad. Pero yo he preguntado, ¿me pueden explicar por favor cómo es el lugar donde se encuentran? Unos dicen luz. Una vez una chica dice más allá del sol, como que hay luz también, ¿verdad? De forma del sol. Y es maravilloso el poder, nosotros los vivos, poder comunicarnos mediante la comunicación con esas entidades, siempre cuando Dios quiera. También, como ya tú sabrás, sabes muy bien, hay franjas horarias donde el fenómeno se registra más, que es a partir del sol, tú lo sabes bien también. La luna. Y sí, influye la luna, la estación, el frío, el otoño, cualquier fenómeno influye. Y es apasionante y mira, incluso con el ordenador, con el programa Audacity, que es Sí, yo lo usaba para música, para meter las pistas de música. Ya no, como te dije, ya hace 2 años que no estoy con música, pero sí, lo uso para grabar. Y se registran, psicofonías con la grabadora esta. Es muy buena. Nuestra línea, con el Audacity vamos con el portátil, un micro Yeti, omnidireccional, 360 grados y el altavoz. Sí, una maravilla. Y una calidad, eso me encanta a mí, una calidad que escuchas hasta respirando la voz de la entidad. Una pasada, Sí, eso es, por eso hay veces que hablando con compañeros, la gráfica es importante que suba al pico, que no suba al pico. Yo hablo de estando allí, en pleno enclave, en pleno a pie de campo, y cuando entra una voz, que estaba todo controlado, y ese micro obtiene esa voz, ese registro tan sumamente claro, para mí es espectacular. O sea, me refiero a que la técnica, la tecnología la dejo a un lado. Yo me baso en lo que vivo, tanto los fenómenos aleatorios que se viven en una experimentación, como los registros, que es lo que estamos hablando ahora, de la manera que entra, explicar lo que queráis, serán voces residuales, no te lo rebato eso, pueden ser voces inteligentes, respuestas inteligentes que obtengamos, pero claro, cuando ya estás haciendo una pregunta
te responden de una manera coherente a razón de la pregunta, vuelves a hacer otra pregunta a razón de lo que te han respondido y vuelves a tener respuestas inteligentes, estás viviendo una interacción, ¿no? Estás interactuando. Claro, una comunicación fluida, está claro. Ese es el fin. Esa es la intención, ¿verdad? Ese es el fin, claro, esa es la intención, el intentar comunicarnos. Pero con el Audacity, la primera vez que lo probé, la grabadora, y fue hace poco, hace 2 meses por ahí, conecté la grabadora con el micrófono, un micrófono básico, sencillo, no como este que te solapa, uno sencillito, lo coloqué ahí. Y no lo tengo puesto en el canal de YouTube, no lo tengo puesta esa grabación porque la considero personal, no la tengo puesta, pero la página web, que la puse en TCI Voces del Más Allá, pero hoy voy a dar la orden a las administradoras de que la compartan, la página, y hay una parte de Daniel, y a los telespectadores, a los que nos están viendo, sí, perdón, que se llama Trabajos Realizados, que ahí tengo puesto 10 psicofonías nuevas sacadas por mí, reciente, y una fue con el ordenador. Y empecé a grabar y a los 3-4 minutos una chica, y me río porque sé quién es esa chica, es una señora, que una mujer que está conmigo a mi lado, es un ser que está pegado a mi lado, que no sé por qué no sé por qué no se va a su plano, no lo entiendo, pero llevo 1 año conmigo esa no es una señora, no es muy mayor, y la tengo en la grabadora y dice la chica: hola Yeray, así, o sea, un tono de exclamación, contenta, ¿no? Hola Yeray, se escucha tan claro que la califiqué como de clase A y de calidad 8, o sea, una calidad exactamente perfecta. Bueno, es más, me gustaría que la escuchen. Con Glotis te pregunto. Salió así y espontánea, o sea, y tengo otra también de esas 10 que subí, la más clara, porque hay otras de clase C y clase B que no entiendo, no lo puedo entender. Yo intento subir las de clase A. Pueden ser interpretativas, vamos a decir. Claro. Hay muchas veces que uno interpreta y otras veces no, yo no entiendo nada. Sé que hay algo, pero no puedo interpretarlo. Pero esas que, como la de Hola Yeray, muy bien. Otro registro psicofónico, muy bien. Me quema, otra entidad dijo me quema. Están hablando entre ellos, ¿verdad? Pero ya cuando te hablan hola Yeray, es que te está hablando a ti directamente, esa entidad te está viendo a ti, ¿sabes? Por eso te digo que la modulación de ellos, la energía, como es energía, tienen que coger la energía suficiente para modular en cualquier tipo de voz. Y absorben tanto de nuestra aparatología que llevamos a cabo como de nosotros mismos, ¿no? Claro. Uno de los métodos más significativos es la voz nuestra. Es una portadora para ellos, nuestra voz. Y yo tengo en TSI, en mi grupo ahí, tengo a 2 chicas, 2 amigas, yo hablando con ellas por WhatsApp. A mí es que me pasa todos los días. ¿Pero por qué? Porque trabajo con energía, ¿vale? Me pasa todos los días. Cuando quieras te la paso por WhatsApp, o sea, ya me pasará contigo alguna vez, ¿sabes? Ya me pasará contigo. Yo te mando un WhatsApp, el audio, te mando un audio, hablando tú y yo. Oye, ahora vas a subir el programa, vas a subir a tal hora y tal. Y se mete una voz aquí que no es ni tú ni yo, ¿sabes? Y vas a ver que es una señora. Ya lo verás alguna vez, que podemos hacer la prueba esta noche, ¿sabes? Por eso digo que son energías que yo sé que están conmigo, ¿vale? Y que cuando yo voy a investigar, ellas están ahí también. Pero claro, no interactúan, ¿por qué? Porque a los lugares ven cosas a lo mejor que ellos no tienen fuerza para ver ambas astrales o cualquier historia. ¿Y cómo valorarías esa voz femenina como un ser acompañante? ¿Cómo lo llamarías? María dice que es un ser que me guía, ¿no? Que es una persona que fue una vecina mía que ha fallecido
que yo me llevaba muy bien con ella, que ella me quería mucho, era una señora mayor, pero yo no sé quién es, porque yo no sé qué vecino o qué vecina ha fallecido, no tengo ni idea, pero dice que está conmigo, no sé por qué, me tendrá cariño o lo que sea, no sé por qué. Yo le enciendo de día, le enciendo todas las tardes, le enciendo una velita para todos mis difuntos, cualquiera que esté conmigo, acompañándome, aprendiéndome, o como dijiste tú, cogiendo energía, porque ellos cogen energía, ellos no pueden coger energía de una persona débil, porque los tumban, tienen que coger energía de alguien que esté, yo como le digo, puedes coger energía, pero de la luz, ¿sabes? De una vela, no sé, pero es curioso, es muy curioso. Pues yo lo que te quería comentar es, bueno, lo primero, mira, estaba buscando aquí lo de María Millán, ya que ha salido tanto el tema, y ya no hablemos más, porque para eso la invitaremos a ella, pero María Millán... Sí, estamos ya directamente. Por eso, pero el día de su presentación se dirá también, pero estamos hablando de una persona que no es cualquiera, en plan, aquí nadie más que nadie, vaya por delante, pero estamos hablando de una señora que es medium de nacimiento, investigada y reconocida por el doctor Jiménez del Oso. O sea, aprobada por él, va a dejarse con Fernando Jiménez del Oso, pero que no estamos hablando de una persona que se ha metido en las redes, se mete por medio de 4 directos y ha ganado fama con el tiempo. No estamos hablando de amigo Geray ni un servidor, estamos hablando de una persona que, bueno, Geray ha metido en el grupo a una medium y hacen estos directos y están montando un espectáculo. Estamos hablando de una persona que la reconoció, en paz descanse, vuelvo a reiterar, el doctor Fernando Jiménez del Oso. Entonces, para mí, por lo menos, son palabras mayores. Y para ti, imagino que será un orgullo tener a tu grupo. Imagino. Sí, eso lo sintió ella. A nosotros trabajábamos antes sin medium ni nada. Yo siempre iba por ahí sin nada, sin medium, sin nadie, y ella lo sintió. Entonces yo siento que hay, y ella lo sentía. Cada vez veía mi directo y decía, hay un niño ahí pequeño. Y yo confirmaba, ¿hay un niño aquí conmigo, por favor? Y me decían, sí. ¿Cómo te llamas? Te llamas Javier. Es que el aparato lo decía, Javier. Ella me decía, se llama Javier, pregúntale, ¿cómo te llamas? ¿Javier? Sí, me contestaba, ¿vale? Y yo dije, a partir de ahora vas a ser la medium nuestra de TCI Voces del Más Allá, ¿vale? Y como ser humano, yo la veo a ella como un ser humano, que tiene mucho amor, tiene mucho don, ¿verdad? Que hay muchos otros medium, hombres, mujeres, pero yo tengo la suerte de conocerla a ella. Ya sí, tú pero todo lo que y tal. Pero antes de ella, es cierto que me han intentado otros tipos de medium querer estar conmigo, pero no ha cuadrado ninguna cosa firmada, como que ellos decían. Mira, en los directos, Daniel, yo por eso solo una vez directo al mes, porque me lo pide la gente que haga un directo al mes, ¿no? No me gustan las cámaras, no me gusta nada. Aunque me ves hablando aquí tan chachi, no me gustan las cámaras, ¿sabes? Ni nada. Ni a mí me gustan las cámaras, pero me gusta la cara. Me gusta verte cara a cara, no telefónicamente. Por eso se llama de tú a tú y es esto. Claro. Es un de tú a tú, claramente. Sí, pues lo que te digo, los comienzos hace 5 años con el grupo de Facebook de TCI, con las investigaciones, yo me ponía a leer, porque iba solo, y habían 50 sensitivos y 300 medios. Uno veía un caballo, otro veía una niña, otro veía un cura, otro veía un fantasma, y te volvía loco. Decía, pero sí. Gracias a eso soy un desconfiado. También lo tengo que decir. Claro, es que no puedo. Y lo dije en un directo, señores, no leo directo ninguno, no, yo saludo, pero luego me centro en el trabajo. No estoy chateando con nadie, estoy trabajando. Pero estamos haciendo un directo y como somos 2 personas solo, haría falta otra persona que lea los comentarios. Pero si lees los comentarios, siempre hay muchos que te van intentando confundir. Que hay un niño, hay una señora, hay un elefante, y no. Me gusta la seriedad, por eso, María, te leo solo a ti, ¿sabes? Te leo solo a ti, y porque si no es un caos. Leer a 20 medios y 20 sensitivos que no tienen ni idea.
Que muchos son buenos, ¿eh? Pero bueno, no... Pero nos quedamos en un 5, un 10%, si te parece buena idea. Pues sí, vamos a quedarnos con un 5%, porque está la cosa... Sí, vamos a quedarnos con un 5%. Han salido pues, vamos, yo no sé de dónde ha salido, pero son unas máquinas. ¿Qué te iba a comentar? Vamos, sin menospreciar a nadie, no se me malinterprete, pero bueno, también esto que estamos hablando, que se sienta aludido quien quiera, pero yo creo que está claro lo que se está hablando, no hace falta meter más. Yo no voy a llevar la línea a una experimentación con personas que están todo el rato dando, o sea, por decirlo de una manera, yo estoy aquí, me he desplazado, me he venido a 300 kilómetros a un enclave y si estoy a 300 kilómetros no voy a estar pendiente de un teléfono móvil con 1, 2, 300 personas, como tú has dicho, que me están llevando la línea. Que tengo una persona de confianza plena, pues si tengo el gusto lo hago, como tú haces con ella. Pero lo que es que el elefante, como tú has dicho vulgarmente, pero es que es verdad, es que lo ven todo, nada más dar al play directo ya te están preparando, con todo mi respeto, pero es mi opinión personal, mi libre opinión es que ya te están preparando la película antes de que ya antes de que hayas intentado empezar a interactuar con el fenómeno, si es que lo está. Sí, y con las capturitas de pantalla y todo eso, que no, yo soy tradicional, soy clásico, me gusta la seriedad y me gusta trabajar bien. Cuando sacamos fotos en una investigación, tenemos que tener un compañero nuestro en nuestro lado físico que se encargue de sacar fotografías, ¿verdad?, al lugar en clave para ver si hay anomalías en la fotografía. Pero usted sentado en una casa, en tu cama, con una Coca-Cola, no puede captar energía a través de capturas de pantalla, porque esa fotografía, como bien les dijo el compañero Luis Merino, hay que analizar la fotografía. A él también hablo de lo mismo, hay que analizar la fotografía y por eso hay mucho fraude en el tema ese de las capturas de pantalla. Un abrazo desde aquí al amigo Luis Merino, que ya hemos hecho un de tú a tú hace unos meses y está publicado en este mismo canal, para quien quiera verlo. Se basa en la fotografía fantasma, pero también hablamos de lo que estamos hablando, de una experimentación paranormal, para intentar compartir opiniones, como estamos haciendo esta noche con Geray, y así poquito a poquito, miguita a miguita, mi intención es esa, es de que todos compartamos nuestras opiniones personales y nos vayamos formando, cogiendo lo que queramos de todos y formándonos en todos los sentidos. Y aprendiendo, aprendiendo uno de otro, como tiene que ser. Eso es. ¿Qué te iba a comentar? Que voy apuntando porque voy recordando las cosas que estamos hablando y no quiero que se me escapen detalles. Lo primero que te quiero preguntar, cuando dices lo de que la compañera dice tal cosa y obtienes con el aparato un sí, para mí las palabras, o sea, hay síes reales, ¿vale? Que yo, para mí son categoría clase AAA, que es como yo siempre lo he llamado, llámame lo que quieras, pero yo siempre las llamo AAA, pero sí, clase A, vamos a decirlo así, pero ese aparato que tú dices ha dicho sí. Para mí el sí o el no es muy relativo. Puede sonar en un estado lo que es, bueno, estado, vamos a decir que para mí son palabras monosílabas, el sí y el no, y pueden crear confusión con golpes, roces, sonidos. Claro, exactamente. Claro. Y a mí me crean duda. Entonces, aunque sean clase A, que las hay, a ver, las hay, esas triple A, aún así no son como me gustan a mí. Por eso intento que las preguntas siempre que se realicen, pido por favor, ¿vale?, que preguntar lo que queráis, pero intentar que esa respuesta posible no sea sí o no. O sea, no es lo mismo, como siempre digo, a ver, ¿qué me sale ahora? ¿Cómo te llamas? Me llamo Daniel. O sea, si te digo me llamo Daniel, estoy esperando un mínimo golpecito sonido, algo sonoro, que ya con un golpecito puede parecer que ha dicho sí, que afirma que me llamo yo Daniel. Pero si yo pregunto a la entidad o cómo se llama la persona que está a mi derecha, ya estoy haciendo otra pregunta de otra manera, y así yo me siento más a gusto, por ejemplo. A lo que quiero llegar. Me parece bien. Gracias. A lo que quiero llegar, Geray, cuando la compañera
hace mención de algo y tú lo preguntas en alto y oís con ese aparato sí, ¿cuál es ese aparato? Son dos confirmaciones, no es una, o sea, no solamente es un sí. Yo quiero, por ejemplo, si me dicen un sí, ¿vale? Si por ejemplo me dicen un sí, yo quiero después que me confirmen con otra forma, otro sí, ¿vale? Yo pido de cómo se me quiera que se me diga el sí. Por ejemplo, si, por ejemplo, un ejemplo, con esta radio, a ver si tiene pila. No tiene pila, pues bueno, con esta radio analógica y la suelo usar muy pocas veces, pero bueno, yo en un ambiente oscuro, una vela, ¿vale? Con los fenómenos para tú captar la me sale la palabra, la metodología, el fenómeno. Pues yo tranquilamente, tú sabes que tú vas pasando el radio así y son estaciones de radio que están, que tú captas estaciones de radio, ¿no? Por ejemplo, yo he preguntado, como yo lo hago manual, las Spirit Box, la PSB7, por ejemplo, ellos tienen varios tipos de velocidades, ¿verdad? Tienen 150, 75, 200, pero yo lo hago manual, no lo hago... Yo no me detengo en una estación, yo lo hago muy rápido, así de una sola vez tiro el dial completo, o sea, ¿no? Que ves el dial, pues de una sola vez llego hasta abajo, lo hago de 3 veces, pues yo pregunto, por ejemplo, ¿hay alguna entidad aquí conmigo? Y siempre me dice un sí o un no, por ejemplo, ¿no? O a veces no me dicen nada, pero cuando me dicen un sí en una investigación, aparte de otro método que uso yo, que le llevo años usándolo, ¿sabes? Que es el péndulo, ¿vale? La radiestesia. Aparte de esto, yo quiero que se me lo confirme de otra forma. Si me han dicho que sí, yo digo, bueno, me dijiste que sí, vale, ¿puedes dar un golpe cerca de mí? ¿Puedes tirar una piedrita cerca de mí o algo? ¿Sabes? Sí, es como tú dijiste, de la forma más fuerte posible. Como tú dijiste hace un rato, lo mismo que yo. Si tú dices tu nombre, que tú quieres saber con otra respuesta, de otra forma que tú le pidas, pues yo igual. Si a mí María me dice, hay una entidad ahí que se llama tal, pues yo le digo, ¿tú te llamas así? Sí. Vale, pues si te llamas así, por favor, puedes pasar por este sensor que está aquí delante. No tengas miedo, pasa por este sensor y actívalo. Si no es este sensor, la pelotita esta que se ilumina. Así ya uno va interactuando y confirmando. Así lo hago yo, confirmando. Y bueno, y métodos, hoy en día, como hablamos antes, hay muchos métodos, tecnologías nuevas. Se me ve bien, ¿no? Sí, estás clavado ahí. Muy bien. Yo, mira, yo te voy a... Para que vayas pensando sobre la marcha. Yo soy una persona muy desconfiada, como te he dicho anteriormente, y aquí creo que... Y vaya por delante que aquí nadie tiene el don de la palabra, nadie tiene el don de la verdad, pero cada grupo tiene su forma, su modus operandi de hacer una experimentación. Mi opinión personal, porque si me lo callo y te doy la razón a todo, yo me consideraría un falso y entonces, ¿para qué estamos aquí? Mi opinión personal es que no le doy fiabilidad a la Spirit Box, sea la PSB7, la 11, sea lo que fuere, y mi opinión personal es que sea ese barrido de frecuencias de radio que hacen las PSBs, o sea manualmente como tú lo estás haciendo, ese golpecito ya creo que el ser humano inconscientemente está buscando el sí desesperadamente, porque inconscientemente, se llame María, se llame quien se llame, todos mis respetos a María y creo que ya lo sabe a estas alturas, yo no estoy hablando de que la persona te esté conscientemente sugestionando, pero ella hace mención de eso porque lo siente de verdad, pero el aparato que tú estás utilizando, creo que a la mínima, con ese golpe, como yo decía anteriormente, monosílabo, ya mi opinión personal es que ya estás sugestionándote a que en cuanto haya ese golpecito ya es un sí, sí o sí. Lo del sensor, yo pienso que es algo físico lo que se mueve para que salte.
El péndulo, soy de los que piensan, o sea, me considero vaya por delante, que no quiero, no estoy buscando enemigos, para nada, y al revés. Yo te quiero tratar, claro. yo te quiero tratar como te mereces, como que has aceptado una invitación a una persona y yo no pienso ni buscar ni ponerte en la esquina. Lo que quiero es simplemente dialogar, conversar y dar cada uno sus puntos de vista. Entonces, mi punto de vista es de que cuando una persona está con el péndulo, creo a las personas con el tema del péndulo, pero yo no me considero negacionista para nada, me considero escéptico. Entonces, el péndulo, si tú me lo dejas aquí en una estructura fija y vas haciendo esas preguntas y empieza a moverse de esa manera inteligente, sí le doy fiabilidad. Creo que me estoy mojando mucho, ¿eh? sé que muchas personas pueden pensar de todo y bueno, totalmente respetable, y lo único que pido es que respeten mi opinión personal, simplemente. No tengo la razón en nada, es mi opinión simplemente. Pero no es lo mismo que una mano física, una persona esté haciendo una pregunta y que se pueda mover el péndulo, o que tú inconscientemente lo estés moviendo sin querer a que esté en una base fija y se mueva por sí sola. Eso lo segundo. Ya te he dicho la PSB, ya te he dicho el sensor de movimiento y ahora te he dicho el péndulo. Lo que más fiabilidad diría que le da este humilde y sencillo experimentador de campo y escéptico en estas temáticas que estás hablando, es a la pelota, a que se moviese la pelota. Pero tú eres el que lo ha vivido y claro, es como todo. Te podemos decir desde fuera, un año después, cualquiera, igual que me pueden a mí decir a la hora de cuando hubo un fenómeno aleatorio, de que ya, pero esta es la explicación posible, esto es tal. Yo no estoy dándote ninguna explicación, te estoy dando mi opinión. Tu opinión, pero claro. A lo que quiero llegar, Guerrero, con esto es de que el que lo ha vivido eres tú. Y a mí lo que más me interesa de todo lo que has mencionado no es ni la PSB ni es lo demás de corrido que has contado. Para mí es lo que tú sentiste, que fue clara la respuesta, que fue inteligente y que lo sentiste como tal. Entonces, eso yo creo que es, en definitiva, el fin de la esencia de cuando vamos a experimentar. Que ya no es solamente lo corroboro con lo que dice la compañera y está en vídeo para presentarlo o en audio y lo presento aquí a los seguidores. No lo digo por ti, ya sabes que lo hemos hablado, que hay de todo en el mundillo, pero a lo que quiero llegar es de que lo más bonito y lo más esencial es eso para mí, es que nosotros sintamos lo que sentimos cuando estamos a pie de campo. Y perdóname. No, perdonado. Una Ave María, gloria y queda perdonado. Mira, te voy a decir algo sobre el tema de la PSB 7, la PSB 11 y tal, ¿no? La famosa VIP PCN y tal, ¿no? Mira, yo como radioaficionado tuve que hacer un curso básico de electrónica, ¿no? De electrónica. Y yo modifico mis propias radios, modifico mi propio equipo Vivanda, ¿vale? Yo modifico... Explícalo un poquito, porfa. Para los que somos unos novatos, explícanos qué es el Vivanda. Un momento, voy a... Cuando puedas, por favor. Yo tengo dos. Bueno, a falta de uno. Tengo dos. Mira, el Vivanda. El 100% de los investigadores que llevan walkies a las investigaciones son PMR, ¿no? Que tienen 8 canales. Ajá. Y que cualquier persona puede usar el PMR, que está en la banda de 446.000 MHz. Y un Vivanda es que tiene doble banda, a ver si se ve, tiene doble banda, una arriba y una abajo. Esto es un escáner, ¿vale? Un escáner que escanea todo tipo de frecuencia. A ver si se ve, va escaneando todo tipo de frecuencia y se detiene donde hay actividad. Por ejemplo, barcos, centros comerciales, estamentos públicos, cualquier cosa. Y yo lo uso para hablar de la banda de 2 metros. Yo, como tengo licencia de operador de radio, estación de radio aficionado, lo uso para eso. No, yo lo llevo a una investigación por si nos quedamos sin cobertura. Siempre es bueno llevar uno de estos. Otra cosa que quería hablar, ¿vale? Es algo muy importante que quería hablar. Vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba un momentito sobre
tú has visto que muchos investigadores pues llevan walkie, ¿verdad? A las investigaciones, y me parece bien que lo lleven porque es para comunicarse. Ajá. Vamos a hacer una pequeña prueba de una cosita. Vamos a aprovechar para que no se crea este silencio. Si te parece, ¿a ti te gustan las experimentaciones, investigaciones? Es que se dice muy rápido siempre investigación. La exploración o investigación, ¿tú crees que es aconsejable que se separen dos grupos y unos estén arriba y otros abajo, aunque estén comunicados por walkies o vivandas? Hombre, sería estar juntos todos, ¿no? Estoy hablando del sonido, del silencio, del control. Si la casa es muy grande y hay varios experimentadores, digamos un grupo que hay 7, 8 experimentadores, pues lo suyo sería no separarse. Nunca hay que separarse, siempre hay que estar juntos en el lugar. Si vienen juntos, lo bueno es que estén juntos, ¿no? Porque es así. Porque ya cuando a lo mejor un grupo se separa, van por otro lugar a experimentar, igual en ese lugar suelen haber energías negativas a la cual pueden pasarle algo, ¿sabes? Porque se han separado. Yo he estado en investigaciones con otro grupo y oír, ven, acércate, para que el grupo se separe y vayan a donde se han escuchado la voz. Y claro, una vez en un sitio de eso, no había piso. Menos mal que se fijaron, si llegan a pasar por la puerta, pues se hubieran matado. Por eso es el problema de separarse, ¿sabes? Hace cortos meses casi se mata uno, pero yo no me refiero, no me baso a que esa entidad te llame y te diga ven, posibles peligros, etc. Yo me refería sobre todo a la hora de hacer una sesión parafónica, psicofónica, que pueda entorpecer el sonido ambiente. A la hora de grabar, si nuestros micros son buenos, pueden captar bastante radio, y si están en otro edificio o en esa casa grande que tú dices, pero arriba del todo, la estructura, el sonido, lo que tú quieras, pero cuando van caminando, tú sabes lo que es estar en una edificación en silencio absoluto, en lo alto de la montaña. Te quiero decir que aunque estén enfrente en otro edificio y estén caminando, el oído humano lo puede captar, pero el micro ya no te digo nada. Entonces, un sonido, ruido ambiente limpio, quiero decir. Es mi opinión, ¿eh? Por eso te lo pregunto a ti, ¿qué opinas? Es mejor estar en un silencio total, claro, a la hora de experimentar en un silencio total, sin ruido, sin movimiento, y si hay que desplazarse a otra habitación, ahí quedarse, no andar como de excursión en las casas de arriba. Un control, sí señor. Te voy a decir una cosa, te voy a dejar un momento, termina de preparar lo que estás preparando, por favor, y ahora mismo te llamo, ¿vale? Bueno, pues volvemos de nuevo y ya tiene el amigo Geray preparado lo que nos quería enseñar. ¿Qué querías presentarnos? Bueno, disculpen por el pequeño inciso en la programación de las frecuencias. Vaya, quería simplemente hablar una cosa. Como mucha gente, yo tengo un post en PCI Voz de Más Allá. ¿Se pueden las energías interactuar a través de las frecuencias? ¿Sí o no? Me preguntaba la gente, ¿no? Yo di un tema sobre eso. Yo puse que sí, porque es una radio también, son frecuencias y también se puede, pero es muy difícil que una entidad se comunique a través de esto, a no ser que contacte, ¿vale? Con un radioaficionado que haya fallecido, es muy difícil. Pero, por ejemplo, hay gente que ¿alguien puede comunicarse a través de este aparato? Vaya, se ha encendido, creo que ha dicho que sí. ¿Eres un niño o eres una niña? Si eres un niño, puedes dar dos toques. Pues mira, es una niña. ¿Eres una mujer? ¿Qué quiero demostrar con esto? Que a la hora de experimentar con walkie, los walkies son para hablar entre persona y persona, ¿vale? No es para que una entidad hable a través de esto.
Y hemos visto muchas investigaciones que solo se ve un walkie y lo dejan en medio del salón, ¿vale? Y la gente ve el walkie cuando hacen las preguntas, no ven que hay otro walkie que lo tiene el compañero, ¿sabes? Gesticulando yo también con la mano, para cuando se oiga en el iVoox, que lo cuelgo luego en audio, claro. Estás tocando con el otro, eso es. Claro, y nadie lo ve, y hace creer para más seguidores y más historias, para que se comunique una entidad en esto. Yo lo uso como radio aficionado. Un fake total, ¿no? Un fake total, con el tema de los walkies y las investigaciones, un fake total, claro que sí. Y bueno, te invito, cuando te metas en el programa, en el canal de YouTube, que veas, fíjate que es esta radio, y a los telespectadores también, a los que están viendo el programa, es esta radio. Pues yo con esta radio tan sencilla, o sea, no la tenía ni con antena, la tenía así la antena, la tenía bajita. No te lo vas a creer, pero yo hice unas preguntas y me respondieron con inteligencia. Y quiero que lo veas tú eso, con inteligencia. Lo voy a ver, que escúchame, que creo que lo he dejado muy sutilmente dicho, que nadie tiene la razón, que claro. Yo igual que no creo, lo mismo creo en algunas contestaciones, respuestas inteligentes, un 10%, pero para mí, dentro de la metodología que llevo a tratar en una experimentación, no me gusta esa aparatología para llevarla, porque me crea confusión, duda, y como no quiero dudas porque está la radio por medio, no quiero, pero encantado de verlo y de formarme y aprender, y lo mismo ese 10% tú me haces subirlo a un 30%. De duda, quiero decir. Mira, a la mejor se te sube. Esto lo hago yo en casa. Experimentos para mí, como te dije antes, las cosas personales, los registros personales no los subo, pero míralo, verás tú. Incluso pregunté, ¿cuántas personas hay aquí conmigo hoy? 3, y dijeron, no, 4. ¿De dónde sale? ¿Cómo van a decir no 4? Le dije, ¿me puedes decir tu nombre? Dice, Borja. Así, o sea, yo preguntaba y respondía. Y luego una psicofonía, porque eso era una psicofonía, dijo, agua. Así se oyó una voz Es una pasada, Daniel. Este mundo, y a los que nos están viendo, es una pasada y me encanta. Y mira, y no cobro un duro. Nadie cobramos nada por esto, porque si por cada psicofonía que yo desde el 2001 me pagaran €1, pues ya tendría un chalet, ¿sabes? Ya sería y un cachete más te dan, ¿sabes? Al revés, pierdes tiempo, pero te sientes satisfecho. Hay familias que me han llamado y me han dicho, oye, por favor, me gustaría contactar con mi madre que ha fallecido. Y yo voy y le ayudo. Por supuesto que voy y le ayudo, ¿sabes? Ya no solo como experimentador, sino como persona que trabaja las energías como yo, pues voy a la casa, ¿vale? Le hago una sesión con alguna grabadora, algún aparato, y le dicen cosas que yo no sé, pero ella sí sabía, ¿sabes? Ella sí sabía que es la madre. Y de vez en cuando me sale alguna consulta así, de alguien que quiere contactar con un ser querido. Y la verdad que yo tampoco no soy fiable de las PSB7, lo reconozco, porque son estaciones de radio, por eso yo las modifico a mi manera, ¿vale? Yo trabajo en frecuencias cero. Te voy a decir con una frecuencia 0. Es una frecuencia donde no hay actividad, ni hay radio, ni existe emisión ninguna. Ahí es donde trabajo yo. Tú coges, lo conectas a una grabadora y ya empieza ya a dar anomalías en la frecuencia, ¿vale? Y ahí es cuando se detecta una psicofonía, que muchas son de clase C, clase B. Normalmente en la radio suelen ser de clase B, clase C, ¿vale? No suelen ser de clase A. Y bueno, y también, que ya lo verás en el canal, que para muchos que tú la has escuchado, la famosa aplicación BitBCN, yo no sé qué tiene esa aplicación, porque yo no sé lo que tiene, pero yo, las veces que yo la he usado, Daniel, y te lo digo yo, respuesta inteligente, fechas, incluso hay una que ya la casa no está, ya la casa está derruida ya, era una casa
Era un chalet que el ayuntamiento lo cedió para niños con problemas de conducta, o sea, gente rebelde, ¿no? Ajá. Y yo fui pues con una grabadora y con la VIP TCN en modo avión. Y ahí lo tengo en el canal de YouTube. Es un vídeo que dura 9 minutos y el otro dura 3 minutos. Pues en el de 9 minutos me recorrí la casa desde el garaje hasta la segunda planta donde se quemó arriba. Y en la VIP TCN, una chica me dice: hola Geray, ¿qué haces aquí? Así, tal cual. Yo dije, y es más, había una chica compañera nuestra, Vanessa, que estaba con nosotros en el equipo, y me dice: esa voz me suena un montón. Y dijo hasta el nombre, se llama Teresa y tal. Y yo no la conocía, y digo, ¿qué Teresa? Porque conozco varias Teresas. Apareció ella, falleció y la conoció mi compañera. Porque si es tu vecina la que te puede acompañar, quiero decir. Puede ser. Teresa, puede ser que sea mi vecina, porque sí, pues yo conocí a una Teresa aquí. Es que me estoy quedando con la copla con todo lo que dices. Entonces, sí, has dicho al inicio de la conversación una vecina que falleció, una voz acompañante. Puede ser. Y te digo, y con lo mismo, con la VIP TCN, al ser una aplicación con un barrido y un canal de frecuencia, yo personalmente que grabo con esto, yo soy de los clásicos y no soy de los que usan PSB7 ni nada, me gusta grabar a lo clásico, como hemos visto de Claudí, de Constantin Raudy, Jürgenson y los más famosos Hans Otto, Marcelo Bassi, también Sonia Rinaldi, que son los famosos en la transcomunicación. Pero mira, Sonia Rinaldi usa un ordenador para transcomunicarse con las entidades, pero ella usa otros tipos de elementos para favorecer, como bombillas de luces. Ella se lo ocurra, ¿sabes? Para tener contacto. Y bobina, cinta de bobina abierta, podemos venir a España con don Germán de Gomós y Valdés, don Sinesio Darnell, paz descansen ambos. Esos son los pioneros en España. Es que quiero puntualizarlo porque últimamente veo entrevistas, veo cosas en muchos canales o podcasts y es que hay gente joven como tú y como yo, porque somos jóvenes, y es que parece que han creado ellos esto. Vamos a hablar un poquito también de los que fueron los iniciadores, que los acabas de mencionar tú, fuera de España, y yo meto a los que trajeron la iniciación a este país, que fue el primero, don Germán de Gomós y Valdés, don Sinesio Darnell también estuvo ahí, a día de hoy, don Pedro Amorós, por supuesto, un abrazo desde aquí, don Santiago Vázquez, quiero decir que es que somos jóvenes y hay algunos que parece que han creado ahora la parapsicobiofísica, término acuñado por don Germán de Gomós. Y no viene mal recordarlo, quiero decir. Continúa, perdón. A mí me encanta como yo aprendía, claro. Yo siempre me he querido coger un magnetófono de como lo usaba Germán de Gomós y Sinesio Darnell. ¿Cómo grababa Sinesio Darnell? Grababa con una radio de bobina antigua. Él hacía también tras radio, ¿sabes? Con bobinas antiguas. Y Germán de Gomós grababa no con magnetófonos de estos, grababa con grabadoras de cinta grande, no me acuerdo cómo se llama esa cinta redonda, de película. Y mira tú cuántos registros psicofónicos obtuvieron en esa época, miles de registros psicofónicos. Y porque nos basamos en que yo, perdóname que te corte, nos basamos en que yo cuando escucho podcast y hablan de don Germán, yo digo don, porque para mí es don, y don Sinesio, pero a lo que quiero llegar es de que parece que nos hemos quedado, no sé qué opinas, mira, un tema a tratar. A mí la sensación que me crea es de que cuando sale el tema de don Germán de Gomós y Valdés, en paz descanse, vuelvo a reiterar, es como que las psicofonías del infierno. Ya se ha quedado don Germán con ese título, con todos mis respetos, que no solamente eso, que todos estos señores han traído unas parafonías que son las que han creado que tú y yo
desde nuestra juventud hayamos tenido esta pasión y esta ilusión, y luego encima lo practicamos y obtenemos esos resultados. Me viene a la mente, por ejemplo, a razón de lo que has dicho a los inicios, de que una niña, creo que 17 años o 7 años, no sé si te he escuchado bien, de que había fallecido, pero estaba enclavada y no era consciente de que había ya salido de nuestro plano terrenal. Entonces, a lo que yo te quiero llegar, tenemos parafonías de antaño, y esas de antaño es ¿y qué hago yo aquí? Luego en Ochate, que hace la puerta cerrada, ¿qué más? Adimensional, o sea, Directo de los Muertos, otra muy famosa. Directo de los Muertos, exactamente. Sí. Todas esas, estamos hablando de Sinesio Darnell, estamos hablando de don Germán de Gómez y Valdés, Pedro Amorós, le tuvimos. Qué respuesta tan inteligente le dio. Directo de los Muertos. O sea, él le preguntó de dónde venía esa pose. Así es. Así es. Y yo comparo ¿y qué hago yo aquí? Con esa niña que tú has dicho que... Bueno, sí. Claro, eso también habrá sentido que no había muerto. Esa niña... Mira, yo recomiendo, además de podcast y que la gente vaya aprendiendo un poquillo de los inicios, que así es como yo quise formarme al principio, mediante libros, y olvidaros de que yo tengo el libro de respuesta más allá. Es que yo me quise formar de los grandes y a la vez es que escuchar entrevistas e intentar formarme teóricamente, pero también a la práctica, tener unas bases. Entonces, a lo que yo quiero llegar es de que, jolín, es que en Albacete no me acuerdo qué investigadores fueron, pero lo que quiero recomendar es que hay un DVD, o en audio podcast también se puede escuchar, de don Fernando Jiménez del Oso, que se titula Psicofonías y, ¿cómo se llama? Psicoimágenes. Psicofonías y psicoimágenes. Sí, creo que sí. Sí, ¿cuál es el? Ese yo tengo la colección completa en DVD de don Fernando Jiménez del Oso. Madre pero mía, que la estuvieron regalando en la revista antiguamente. Yo no sé si todavía existe esa revista, Más Allá, ¿no? Año Cero, todo. La otra también, esa sí. Yo leía Más Allá, bueno, las dos. Pero a lo que yo te quiero llegar con esto, Geray, es de que hay dentro de ese audio o vídeo, que es lo que yo tengo, el original de don Fernando Jiménez del Oso, hace un popurrí, un batiburrillo, un resumen de esas parafonías que acabamos de mencionar. Y tanto el ¿y qué hago yo aquí?, que hace la puerta cerrada, etc., adimensional, directo de los muertos, como tú has dicho. Todo eso, también hay una que es en Albacete, que no recuerdo el sitio exactamente ni los investigadores, pero os recomiendo que lo escuchéis, que a mí siempre me deja la piel helada. Y la piel helada es una que graban con una grabadora en unas escaleras y dice una voz femenina: mamá, frío, miedo. Sí, la he oído. Esa cojona, Esa cojona. Pero es que luego encima esa misma voz, fíjate si eres inteligente, esa misma voz dice: yo soy Dios. ¿Te acuerdas? Yo soy Dios. Recomiendo que lo escuchéis, por favor. Eso es... de mi época, yo lo escuchaba y me tapaba con la almohada porque me daba miedo. En esa época yo tenía 16 años y es más, tenía la cinta de todas las reproducciones que tú estás diciendo, todas. Bueno. Y lo de Jiménez del Oso, él se quedó loco con un grupo de Tenerife, de aquí de las Islas Canarias, en el tema de las psicoimágenes, que unas psicoimágenes muy famosas del año 88, y fue grabado en Tenerife. Y se grabaron unas psicoimágenes, se obtuvo unas psicoimágenes increíbles, paisajes, rostros mirando a la cámara, y eso creo que es el CD que tú dices, el DVD, porque él se quedó loco, y él lo dice en los programas. Yo no sé quiénes son, yo no sé si estarán vivos ahora, pero es de un grupo de investigadores de Tenerife del año 88, ya no sé si está veniendo a la mente, pero no sé si era de Fernando Jiménez del Oso, el caso UFO, de que yendo por la isla el coche se empezó a tambalear. No sé si recuerdas. Fue un hecho real. Eso fue un hecho real y se fotografió en toda la isla. Cuéntalo, por favor. Real, pero real. Eso fue un caso ovni
que yo tenía 14 años y era de noche, completamente de noche era, ¿eh? Y de repente, de la nada, sale un objeto del mar, pero así, luminoso, grandísimo, pero grandísimo, y gente de distintas partes de la isla. Yo solamente vi que se hizo de día, no vi nada, pero los testimonios del Ejército del Aire, yo tenía unas carpetas donde tenía guardadas fotocopiadas, porque yo tenía un amigo que el padre es teniente, no sé si todavía sigue siendo, del Ejército del Aire, y me pasó esos archivos de los pilotos de los aviones diciendo que vieron en las alas de los aviones 2 luces rojas posicionadas siguiéndolo en todo el trayecto, y fue cuando la luz, cuando del agua emergió esa luz grandísima, y de otras puntas de la isla dijeron que se vieron 2 personas de más de 2 metros de altura dentro de esa luz, y fue cuando había un hombre caminando con el coche dirección a Galdar, a un pueblo del norte, y el coche empezó a... Su esposa, creo, y con su esposa, acompañado de su esposa, creo recordar. Y fue un hecho real. Es más, dicen que en Canarias hay una base secreta de ovnis. Dicen, pero yo sé que aquí han habido bastantes avistamientos ovnis. Aparte que hay lugares enclaves donde han ocurrido esos fenómenos paranormales. La ciudad de Telde, le dicen la ciudad de las brujas. O sea, aquí te digo, aquí para psicofonía, para psicoimágenes, ovnis y todo, es un lugar enclave, ¿sabes? Una maravilla. Me quedo con la sensación de que te he cortado. Cuando has gesticulado de que iba el señor con el coche, yo te he dicho simplemente acompañado de su mujer. Cuéntalo. Iba el señor con el coche caminando con su mujer, y más en esa época. En esa época, las carreteras no son como ahora que están asfaltadas. O sea, eran carreteras media truncadas, ¿sabes? De tierra. Y estaba él con el coche, y creo que recordar que cuando ellos vieron la luz hacia arriba, el coche, justo el magnetismo del aparato, del objeto, hizo que el coche se desmantelara todo así, y creo que se detuvo el coche. Se detuvo el coche en medio de la carretera, y la mujer, no sé si fuera que conducía o que lo vio, se asustaron, y cuando el objeto ya se perdió, el coche volvió a recobrar de nuevo la electricidad. Y fue un médico, y iba justo a atender a una señora, a un señor, fue a Galdar, era un médico de familia de esa época que iba en el coche con su botiquín y todo. Te digo, magnífico. Yo solo vi que se hizo de día, pero de día, yo no sé cómo es lo que pasó, pero se hizo de día. Hay sucesos de los que estás contando que yo te lo agradezco, de verdad, y me gusta, porque aunque esto luego sea tanto en imagen en YouTube como luego en el podcast de iVoox, ya la ilusión, la cara, los ojos, es que se nota la pasión que tenemos ambos, yo creo. Me quiero incluir también aquí. La pasión del misterio es que se nos quedamos como bobitos, como digo yo, es que... Se nos pone la cara de niños. Claro, como el rey, igual. Eso es. En el tema UFO yo recomiendo, porque tengo más de una treintena de libros del gran don Juan José Benítez. Y en el tema UFO salen muchos temas también de Tenerife y en Las Palmas. Además de otros sitios, por supuesto, fuera de España. ¿Qué te iba a comentar? Te quiero hacer 2 preguntas para no robarte más tiempo. La primera, ¿has vivido algún caso UFO en tu vida? Yo no sé si fue un UFO, ¿no? Pero el año pasado estaba en la azotea de aquí arriba de mi casa, y lo grabé en vídeo. Creo que lo tengo que tener en Google Fotos guardado, el vídeo ese, tengo que mirarlo. Pero no creo que haya sido un ovni. Yo creo que fue la estrella del norte, que es la que más ilumina, la que más, el lucero de la noche, pero la luz, claro, se hacía más grande y más pequeña. Pero oye, yo pensaba que era un objeto volador, pero nunca he visto ningún ovni. Nunca lo he visto. Y a pesar de que han habido actividad aquí, pero nunca lo he visto. Pues sea el caso UFO o no, yo ahora te recomiendo a ti que el primer de tú a tú que hice es con el amigo Guillermo López, que es
conmigo que creamos el grupo de Misterios Dagian, y te recomiendo que escuches el primer de tú a tú, dentro de todo lo que he metido en el YouTube, el primer de tú a tú con Guillermo López Reyes, con mi amigo. Vale. Te recomiendo que le veas porque hablamos de casos que podrían haber sido UFOs, pero es el momento que más, no se me caen los anillos por decir que pasé miedo de verdad. Por mucha experimentación que haya realizado en lugares abandonados, sean castillos, poblados abandonados, sea lo que fuere, donde castillos, con o sin permiso de investigación, lo que sea, pero yo te digo a ti que como ese día que te estoy recomendando, el de tú a tú con Guillermo López Reyes, el primer de tú a tú, como ese día yo no he pasado tanto miedo en mi vida. Ese sí que te lo recomiendo yo a ti, igual que me comprometo a ver lo que tú me has mencionado hoy. Pues si has pasado miedo, cabe la posibilidad de que sea un buen programa. Voy a escucharlo yo después, voy a buscarlo y voy a oírlo. Pues te lo agradecería. Me gustaría que lo veas. Por otro lado, y ya la última pregunta. Tengo la sensación, por como has hablado, no sé, me va a dar por hacerte la pregunta que yo siempre hago a esas posibles entidades de paso, o que están allí enclavadas en el lugar, o que nos acompañan. Yo siempre hago la misma pregunta. Y hoy, por primera vez, se lo voy a hacer a una persona físicamente. Para ti, ¿cuál es el sentido de la vida? Qué pregunta del millón, madre mía. Ni Matías Prats hizo esa pregunta en el juego de el sentido de la vida. Mira, el sentido de la vida para mí es disfrutar de cada momento, ¿sabes? De cada momento, de cada momento, de cada pequeña cosa que nos ofrece la vida, de salir y ver las flores, unos pájaros, ¿sabes? El sentido de la vida es, no te digo ser feliz, porque ser feliz es construirse el día a día, ¿verdad? Pero para mí, personalmente, el sentido de la vida es disfrutarla, ¿sabes? Es disfrutarla sabiamente, con conocimiento y haciendo aquello que te gusta y intentando ayudar a los demás en la medida de lo posible, ¿sabes? Aunque cuesta un poco hacer sonreír a un niño, o cuesta un poco cosas así, ¿verdad? Pero para no ponerme dramático, el sentido de la vida para mí es disfrutarla con sabiduría, con conocimiento y hacer lo que más te gusta, lo que más te ama, lo que más amas y simplemente. Para mí es eso el sentido de la vida. Vivir, porque cuando nos toque pasar al otro barrio, vamos a vivir también, pero en otro estado diferente. Muchos alcanzaremos la luz, ¿vale? Y otros se quedarán aquí. Yo no, yo estoy deseando que si el día que pase, a mí si me viene a buscar Endesa, yo le digo, vamos para arriba. Yo aquí no me quedo, pero ni loco, ¿eh? Porque hay muchos que se quedan, porque están apegados a la tierra y extrañan las familias, los coches, los móviles. Yo soy natural, sencillo, no soy materialista. Por lo tanto, ese es el sentido de la vida, vivir, que ya además viene solo, amigo mío. Me parece muy bonitas tus palabras, y te ponga dramático o no, es profundo lo que has respondido y me gusta, sinceramente. Y por incluir algo, por decir algo yo, simplemente me quedo en el dicho, carpe diem, disfruta el momento. Pues sí, señor. Pues nada, Geray, sinceramente, un verdadero placer conocer personas así. Yo actúo por impulsos, voy viendo personas que me transmiten buenas vibraciones, buenas sensaciones, y nos conocíamos desde hace tiempo mediante las redes, pero igual que hay personas que conozco desde hace ya mucho tiempo y hemos hecho los de tú a tú, tú y yo era la primera vez que nos veíamos hoy las caras, igual que en otras ocasiones con otras personas, pero siento que he acertado, porque lo que sentía ya con tu última respuesta ya lo he acertado, quiero decir, para mí personalmente. Sí, eres una persona limpia y no tienes maldad, y te veo que no eres un vendehumos, como suelo decir mucho. No, nada que ver, ni fumo, Mira tú, ni fumo, pero bueno, sí. La gente, por eso voy siempre
independientemente de todos los grupos, todos los experimentadores, y te digo, hay que ir así, con la humildad, ser tranquilo y ya está. Así que a los que me están viendo, han visto la entrevista, también darle muchas gracias por estar aquí escuchando al amigo Daniel y a mí, también mi experiencia, mi recorrido. Y nada, les invito que si quieren ver mi trabajo, que se pasen por mi canal y que bueno, aquí estamos. Aquí estamos, y de a ti, Daniel, también un fuerte abrazo, ya nos conocemos en persona, y queda lo de las papas arrugadas aquí en Canarias, también, ojo. Por supuesto, vamos, cuando te vengas aquí a los Madriles no te vas a quedar con hambre tampoco, pero bueno, yo me voy para allá, vamos, echando leches en cuanto se pueda. Pues nada, de verdad, que quien quiera ver tus canales y toda tu trayectoria, ya lo he hecho en la presentación, que eche para atrás y lo vea en el inicio, pero de verdad, un placer, un orgullo, macho, habernos cruzado, sinceramente, en este camino y aprender todo de todos, esa es mi opinión, y muy bien, muy ameno, y de verdad, me quedo muy a gusto con esta charla. Tú dices entrevista, para mí es una charla entre amigos, que esa es mi intención, de tú a tú, y me quedo muy contento. ¿Qué decías? Que sí, charla entre amigos. Yo, para mí todo es una entrevista. Para mí yo, con lo poco que me gustan las cámaras, pero bueno. Eso es lo bueno, conocernos, ¿verdad? Que se vea, pues, personas transparentes, que trabajamos con pasión y ya está. Eso es a lo que voy, que se vean nuestras caras, vale. Pero no. Ahí se está grabando a última hora. Espera, se está grabando a última hora. ¿Me oyes bien? Yo te oigo, ahora te oigo. ¿Me oyes? Vale. Pues nada, que lo que te quería decir, que se ven nuestras caras, ser transparentes, y creo que no es ir de sencillos y sinceros, es ser nosotros mismos, simplemente, ni más ni menos. Ya está, no hay nada más. Yo fumo, ¿vale? Pero las cosas que escucho por ahí, hay veces que para mí son infumables. Ni papel se puede fumar. No, mejor fuma cigarro. Ya te digo. No sé bueno, pues nada, Geray. Cago en la leche, se está yendo a última hora. No sé si me estás oyendo bien. ¿Me oyes? Sí, vale. te oigo bien. ¿Qué decías? Perdona. Gracias a ti. Es que no te oigo bien. Repite lo último. Gracias por la charla, y que ya hablamos, que estamos en contacto, que tenemos los teléfonos y todo, que no hay problema. Y gracias a los que nos están viendo también. Pues muchas gracias a los que nos están viendo, por supuesto, que este es el fin de que dar a conocer a estas personas serias y rigurosas como a ti, y yo soy terciario, no, lo siguiente, pero de verdad, muchas gracias por aceptar tú la invitación, que eso es lo que yo quería, conocerte un poquito más y que te conozcamos más, y de verdad, ha sido un verdadero placer, no es un cumplido, de verdad te lo digo. Muchas gracias. A ti también, Daniel, un abrazo, hasta pronto. Venga. Chao. Voy a colgar y ahora nos despedimos. Un abrazo, gracias.